Muy buenos días, soy el profesor Francisco. Tenemos una nueva semana más de avance en nuestro curso de Historia del Perú, la cuarta semana, y tenemos que ver, como lo están observando en la portada de la diapositiva, el tema del Tahuantinsuyo. Bueno, el tema de los incas es un tema recurrente, porque siempre les digo que en la historia del Perú trazamos, podemos estar viendo este viene, pero es uno de los que mayor cantidad de preguntas ha albergado, junto con el proceso del virreinato, junto con el tema de independencia y junto con el tema de la República Aristocrática de Concepción y Leguía. Son los temas fuertes ya, de San Marcos en examen de admisión. Para poder hablar del Tahuantinsuyo, hay que recordar lo siguiente. Recuerda que John Rowe, ya esto te lo estoy repitiendo por tercera semana consecutiva y es la última que te voy a decir. Recuerda que John Rowe, arqueólogo norteamericano, termina definiendo a las altas culturas o civilizaciones como aquellos pueblos que van a terminar teniendo un desarrollo artesanal, lo cual se observa a través de la presencia y la complejidad de la cerámica. En base a eso se puede terminar observando el tipo de organización social, el nivel cultural que terminaron teniendo los pueblos de aquella época. Recuerda que para Rowe, además, existen dos periodos ¿ya? Con respecto al tema de la difusión del estilo cerámico. Existen periodos llamados horizontes y periodos llamados intermedios. Se le llama horizonte aquella época en que el estilo de cerámica de un pueblo se difunde a muchas regiones a la vez, a la misma época, ¿ya? Y se le llama intermedio aquel periodo y las sociedades eran en esa época teniendo entidades cerámicas diferentes. En ese sentido, recuerdan que hubieron tres horizontes. Horizonte temprano, Chavín Paracas, ya que hemos visto, horizonte medio, Huaycahuanaco, segundo Row, y horizonte tardío, los incas. Y entre los horizontes, los intermedios. El intermedio temprano, con Moche, Nazca, Recuay, Huarpa y demás. Y el intermedio tardío, que también vimos en la clase anterior, con pueblos como Chimuchi, Chachancas, Chapoyas, Aymara, Huancas y demás. ¿Ya? No te olvides. Ahora, recuerda que Guillermo Lumbreras va a terminar definiendo esta organización en base a su estructura económico-social. Y para él lo que existe son los mismos pueblos, pero con una óptica diferente, ¿ya? Con una óptica de análisis diferente. Para él lo que le interesa es cómo se organizan socialmente los pueblos para poder generar su economía o para poder producir los recursos que necesitan para poder vivir. En base a esa organización socioeconómica es que va a terminar estableciéndose la superestructura, el tipo de gobierno, los dioses que viene teniendo, las creencias y las que terminan, tipo de cerámica, etc. ¿Ya? Todo eso es consecuencia de el tipo de organización socioeconómica que se tiene. Para Rowe, ¿ya? O para Lumbreras, en lugar de terminar hablando de los horizontes, él habla de los estados regionales o los estados síntesis. ¿Ya? Es decir, no es que Chavín termina estableciendo un tipo de cerámica que todo el mundo termina copiando. No, Chavín lo que hace es terminar tomando los rasgos culturales ¿ya? Y los logros productivos de los pueblos con los que viene teniendo contacto. Simplemente que Chavín va a terminar teniendo un mayor conocimiento, absorbe sus logros de los diferentes pueblos, los mezcla y los difunde por el mayor poder económico, por la mejor producción o por los mejores conocimientos que posee. De esa manera, no te olvides tú, terminamos hablando de el primer estado panandino, la primera síntesis cultural chavín, el segundo estado panandino o segunda síntesis cultural y además el primer imperio panandino, los Huari, y la tercera síntesis, tercer estado panandino o segundo imperio panandino. ¿Ya? La vez pasada que hemos hablado de Wari, definíamos qué características básicas debe tener un pueblo para poder ser denominado como imperio. Recuerda que para que un pueblo sea imperio debe tener mínimo cuatro características. Ejército, una gran expansión territorial, ciudades administrativas y una ciudad capital. Recuerda que, por ejemplo, Nazca era un pueblo guerrero, ya con una capital que es Cahuachi y ciudades administrativas como La Tinguiña o Estaqueí. Pero lo que no tiene Nazca es una gran expansión territorial. Chimú, que también vimos la vez pasada, Chimú tiene ejército, expansión, ya tiene una capital como Chanchan y ciudades administrativas. Si bien Chimú es un imperio, recuerda que Chimú es un imperio costeño, mientras que igual los incas son panandinos. ¿Qué significa panandino? Que tiene dominios en costa, sierra y parte de la selva también. Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a terminar hablando de los incas o del Tahuantinsuyo. ¿Cuál es el término correcto? No hay que preocuparnos por cuál es el término correcto, porque cuando tú estés en la universidad, lo que van a terminar haciendo los profesores es darte una serie de separatas, una serie de textos, y con respecto a las propuestas de los diferentes autores y cómo argumentan la denominación que se le da. Pero eso no te van a preguntar ahorita. En el examen de admisión no te van a terminar preguntando
cómo define Valdemar Espinosa o la señora María Rostorowski o Tom Suidema, ¿ya? O Franklin Peace, ya, a este periodo. No te lo van a preguntar así. Recuerda que las preguntas de examen son certezas, ¿ya? Datos concretos, ¿ya? Información precisa, que no sea tan cuestionable. En ese sentido, cuando hablamos del Tahuantinsuyo, estamos tomando en cuenta lo que dice la señora María Rostorowski. Ella plantea que no es correcto hablar del término imperio de los incas, porque el concepto imperio, ¿ya? El concepto imperio, se utiliza principalmente, o lo que nosotros nuevamente conocemos, es el que se utiliza para poder definir a los pueblos guerreros y expansivos de la zona del viejo mundo, Europa, África, Asia. ¿Ya? Ellos, repito, en base a poderosos ejércitos y a grandes conflictos, saquean, destruyen, con grandes territorios. En el caso andino no fue tanto así, o en el caso americano en general no fue tanto así. Lo que hacían los pueblos poderosos era tener, sí, definitivamente un poderoso ejército, y los usaban, sí, cuando era necesario, pero después lo que buscaban hacer era alianzas o confederaciones, ¿ya? En la que evidentemente el que más poder tiene es el que va a terminar encabezando esta alianza, ¿ya? Los pueblos más pequeños van a terminar sometiéndose a esa autoridad a cambio de beneficios, ¿ya? Y es parte precisamente de una relación un poco diferente, ¿ya? Diferente. Entonces, por eso habla o define que es mejor hablar de un término más andino que es el Tahuantinsuyo, que en realidad debería ser Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo. Tahua significa cuatro, Inti significa sol y Suyo significa regiones o región. Entonces, hablamos de las cuatro regiones del sol, ¿ya? Que fue precisamente pregunta de un simulacro de examen de admisión en San Marcos de hace varios años. ¿Qué significa el Tahuantinsuyo? Las cuatro regiones unidas al sol, ¿ya? A ver, cuando hablamos del Tahuantinsuyo, ya este es un extenso, vamos a ver algunos puntos. Primero vamos a terminar hablando de las generalidades, en qué periodo se encuentra, cuáles son sus límites, qué regiones la terminan conformando, ya su capital, sus ciudades, etc. Luego vamos a hablar de la organización económica, de la organización política, de la organización social del Tahuantinsuyo, de su historia y de sus características culturales. Son varios temas precisamente de esta compleja organización de los incas. Sin duda alguna, los incas terminaron siendo la sociedad más grande, ya, en cantidad de territorios y población, ya, y el mayor logro cultural que se terminó obteniendo en la zona de América del Sur, ya. Sus dominios, como lo puedes terminar viendo en el mapa de la parte inferior derecha, se van a terminar ubicando en la zona occidental de América del Sur, abarcando 6 países actuales, ¿ya? Y esto hay que verlo en el mapa. Uno termina siendo ¿cuál? Uno termina siendo el país de Colombia, ¿ya? Que es hasta donde llega por acá. Vamos a ponerlo por acá por si acaso, para que lo termines ubicando. Ellos van a terminar llegando hasta el actual país de Colombia. Vamos a ver esto. Aquí está Colombia. Colombia por el norte, hasta la desembocadura del río Ancasmayo, hasta la provincia de Los Pastos. Ya hasta ahí va a terminar llegando. También abarca los actuales países de Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile, ¿ya? Son 6 países actuales de América del Sur que terminaron siendo parte de los dominios del imperio de los incas, o del Tahuantinsuyo. Ahora, lo que hay que tomar en cuenta es, primero, ¿cuándo se desarrolla? Ese es un tema, insisto, que no te va a terminar preguntando el examen de admisión. ¿Por qué? Porque hay muchos debates sobre de cuándo a cuándo podemos hablar de los incas, ¿ya? Si hablamos de los incas como imperio, ¿ya? Como imperio, es decir, desde la época en la que inicia su expansión, desde Pachacútec en adelante, se menciona por parte de algunos autores que los incas no llegaron ni siquiera a tener 100 años de existencia, ¿ya? Pues más o menos se plantea de que en 1440, ¿ya? Pachacútec toma el control del gobierno y se inicia la expansión, y esta va a terminar llegando hasta, si se sabe su culminación, 1532 con la invasión de los españoles, ¿ya? Pero se suele mencionar de que el imperio de los incas es un imperio joven, ¿ya? Joven, no llega a los 100 años. El mismo hecho de que era un imperio joven hace de que no fuera un imperio totalmente cohesionado, ¿ya? Cohesionado, no estaba totalmente unido o sometido a los incas, de tal manera que siempre hubieron ideas de autonomía, de recuperar la independencia de los pueblos, y por eso es que muchos de ellos van a ponerse del lado de los españoles con ese objetivo. ¿Qué más? La otra cuestión a tomar en consideración, ya la otra cuestión a tomar en consideración es desde cuándo nacen los incas, que es un tema que vamos a ver en algunos minutos todavía que hablemos de su organización política. Pero, de manera general, recuerden,
Los incas, o la época imperial de los incas con el Tahuantinsuyo, es parte de lo que Rowe llamaría como el horizonte tardío, por la difusión de ese estilo cerámico, ya a través de los queros y los aríbalos, o como diría Lumbreras, el segundo imperio panantino. Insisto, te lo acabo de decir hace un instante, pero hay que repetirlo. Para que un pueblo sea llamado imperio necesita 4 características. Ejércitos, que los incas tenían, una gran expansión, que es evidente precisamente que era muy grande, de acuerdo a lo que puedes ver en el mapa, de Colombia hasta Argentina y Chile por el sur, ¿ya? Además de eso, debe tener una ciudad capital que es el Cusco, ¿ya? Que es el Cusco, que acá te lo vengo definiendo en este cuadro, y tiene ciudades administrativas que se les conoce con el nombre de yactas. Recuerden, que quien inicia la construcción de ciudades planificadas para poder administrar territorios y recursos terminó siendo Nazca. Recuerden que quien termina utilizando este modelo Nazca y lo multiplica para poder dominar muchas regiones terminó siendo Wari. Wari tiene más o menos 50 ciudades. En la época del intermedio tardío post-Wari es que vamos a tener 200 ciudades administrativas por parte de los diferentes reinos que se forman durante este periodo. Entonces continúa la multiplicación urbana. Y los incas van a llegar a más o menos 300 ciudades que se conoce con el nombre de yactas, ¿ya? Estas ciudades o yactas, ¿ya? No se terminaban encontrando, digamos, inconexas, al contrario, estaban unidas, conectadas entre sí a través de una inmensa red vial, ¿ya? Red vial que se le conoce con el nombre del Capac Ñan, del Capac Ñan. ¿Qué cosa es el Capac Ñan? El Capac Ñan terminan siendo los caminos del Inca, ¿ya? Los caminos imperiales. Y recuerden que este Capac Ñan en realidad terminaban siendo 2 grandes, ¿ya? Vías que se terminaban encontrando, uno en la zona de la costa, ¿ya? Y la otra se terminaban encontrando en la zona de la sierra, ¿ya? Eran 2 grandes vías conectadas entre ellas a través de caminos intermedios, ¿ya? ¿Y esto para qué me terminaba sirviendo? Esto me terminaba sirviendo para poder, número 1, movilizar tributos y recursos desde las ciudades o las provincias hacia la capital. También me servía para poder movilizar a los funcionarios del gobierno y a los militares hacia diferentes provincias. Me servía para poder intercambiar productos de un lugar a otro o para poder asegurar el dominio de esas regiones. El Capañán, además de eso, no solo terminaba siendo caminos terrestres, que implicaba túneles, que implicaba pasar por las laderas de los cerros, sino también terminaba implicando pasar por parte de la Mamacocha, que terminaba siendo el Océano Pacífico. También habían precisamente puertos que terminaban siendo utilizados para poder transportarse por el mar. Así que había todo un sistema, de comunicaciones que, insisto, no es nuevo, no es nuevo. Mucho se menciona que los incas terminan tomando la base de la organización Wari para su desarrollo, ¿ya? Simplemente que mejorado y ampliado. Mientras que los Wari terminaron llegando hasta Cajamarca y Lambayeque, los incas llegan hasta Colombia. Mientras que por el sur los Wari terminan llegando hasta Moquegua, Arequipa, Cusco, los incas llegan hasta Chile y Argentina. Entonces, ampliar el sistema utilizando las ciudades administrativas y el camino de los Wari va a terminar siendo mejorado y ampliado por parte de los incas. Toman el modelo y lo reproducen. Por eso hablamos de que incas ya son una síntesis cultural. Toman los dos y los de los pueblos anteriores y lo van a terminar mejorando y multiplicando. ¿Ya? No te olvides tú, no te olvides tú. Ahora, el otro punto que hay que tomar en consideración, ¿ya? Es los límites. ¿Hasta dónde va a terminar llegando el imperio incaico? Ya te dije, y está en el mapa, recuerden que los incas van a abarcar 6 países actuales de América del Sur. Si tú te das cuenta, ninguno de los países termina siendo abarcado en su totalidad, ¿ya? Los incas van a terminar tomando el control de costa, sierra y parte de la selva alta. Ya son sus zonas de influencia. Ahora, en su proceso de expansión, los incas van a terminar llegando por el norte hasta el río Ancasmayo. Y el río Ancasmayo se termina encontrando en la zona de Colombia, ¿ya? No te olvides tú, ¿eh? Los incas se van a terminar encontrando en el río Ancasmayo y eso es de la zona de Colombia. El pueblo más al extremo norte, ¿ya? Que los incas terminan controlando, siendo el pueblo de los Pastos, ¿ya? Y eso es lo que les estoy poniendo en este cuadrito. Recuerden, estamos hablando de los pueblos extremos. ¿Qué significa eso, los pueblos extremos? Los pueblos que se ubican más al norte o más al sur. Huayna Cápac es el inca que logra la máxima expansión y llega precisamente a ese territorio. En una de las crónicas se termina mencionando de que cuando llegan a este lugar, la población termina siendo una población salvaje, es decir, no tiene una organización política, y además de eso termina siendo bastante pobre.
Y cuando se le pregunta, ya, se le pregunta, o cuando Huayna Cápac dice, ¿qué cosa tiene este pueblo que podamos obtener? Y le dicen, no, son tan pobres que tienen piojos, o sea, no tienen nada. Ah, tienen solamente piojos, entonces que pagan tributos en piojos, ¿ya? Eso, ¿cómo van a pagar tributos en piojos? Lo que Huayna Cápac quería decir es que no importa los muchos o pocos recursos que tengan, tienen que acostumbrarse a que tienen que pagar ofrendas o tributos en favor del gobierno central, ¿ya? No te olvides tú. Si bien por el norte, repito, van a terminar llegando hasta arriba en Casmaya, en Colombia, la frontera sur, ya la frontera sur fue cerrada por parte de un inca previo, que es el inca Tupac Yupanqui. Y Tupac Yupanqui va a terminar, dicen algunos cronistas, va a llegar hasta la Tierra del Fuego, hasta el sur de Sudamérica, pero decide cerrar la frontera del imperio en el río Maule, cerca de Santiago de Chile. ¿Ya? Cuando hablamos, Cuando hablamos de esta región, ¿por qué el río Maule termina siendo la frontera o la zona final en el sur del imperio? Bueno, lo que pasa es que al sur del río Maule, se encontraba un pueblo llamado con el nombre de los araucanos, ¿ya? Que estaban en permanente rebelión contra los incas. Fueron sometidos 6 veces se rebelaron, ¿ya? Hasta que Tupac Yupanqui decidió, ya no voy a terminar teniendo ningún tipo de contacto con ellos, que ellos vivan fuera de la frontera y fuera de nuestra civilización, ¿ya? Consideración también es esto. ¿Qué cosa busca un imperio cuando se expande? ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de terminar teniendo grandes dimensiones? Y los objetivos terminan siendo dos. Objetivo número uno, haciendo obtener mayor cantidad de tierras cultivables, ¿ya? No necesariamente fértiles, ¿ya? Sino tierras cultivables. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una tierra fértil y una tierra cultivable? La tierra fértil es naturalmente cultivable, ¿ya? Porque viene teniendo el agua de los ríos, los nutrientes y los minerales que se terminan ofreciendo. En esta zona siempre se podrá cultivar. Pero hay lugares que naturalmente no son cultivables, ¿ya? Necesitan tener recursos para poder terminar produciendo alimentos en ese territorio, como a través de obras de ingeniería hidráulica, ¿sí? Canales de regadío, acueductos, galerías filtrantes, camellones, andenes y demás. ¿Ya? Entonces, cuando los incas van expandiéndose, lo que toman son territorios que pueden ser cultivables, ¿ya? Por eso digo tierras cultivables. Y lo otro que van a terminar buscando en su proceso de expansión terminan siendo población local sedentaria que sirvan precisamente como tributarios. ¿Ya? El pueblo Carlos, ya en la zona de Chile, terminaba siendo todo lo contrario. Terminaba siendo un pueblo que terminaba generando problemas, ya por las múltiples rebeliones que se producían. Por eso se cerró la frontera encima de ellos en la zona del río Maule. Si bien ya sabemos la frontera norte cerrada por Huayna Cápac y la frontera sur cerrada por Tupac Yupanqui, ¿cuáles son los límites del imperio al este y al oeste? Bueno, ya al este, se va a terminar encontrando la selva amazónica. Los incas, vuelvo a repetir, son el segundo imperio panandino. Costa, sierra y selva alta son parte de sus dominios. La selva baja, no. ¿Ya? La selva baja, no. La selva baja, no. ¿Por qué? Ya, profe, porque no la conocían, por supuesto. Está ahí nomás, está a la mano. El problema era, insisto, ¿qué cosa buscan los incas al expandirse? Tierras cultivables y mano de obra de la población. El problema de los pueblos de la selva baja es que terminan siendo tribus seminómadas, ya, seminómadas, estacionales, viven en una temporada en una determinada región y luego se terminan mudando, porque en la selva hay muchos recursos para poder explotar. Entonces, cuando los incas llegan hacia la zona de la selva baja, ¿qué cosa es lo que van a terminar encontrando? Repito, yo someto una tribu, y esa tribu en un determinado periodo del año se va. A ver, anda a perseguirlos, a ver dónde se terminan encontrando en la inmensa zona de la selva amazónica que ellos conocen y que los incas no tanto, porque no es un medio geográfico. Y lo segundo, este territorio no es muy bueno para cultivar, porque como que no se tiene una tremenda cantidad de vegetación. Puede tener mucha vegetación, pero su ecosistema es muy frágil. Si yo quiero terminar cultivando en este territorio, recuerda que hay lugares o zonas que tienen árboles inmensos, de 10, 15, 20 metros de alto. Imagínate el tamaño de profundidad y de extensión de las raíces de esos árboles. ¿Quieres cultivar? Primero tienes que talar los árboles. Y una vez que los tales, para que no vuelvan a crecer, tienes que terminar quemando las raíces, quemando el suelo. El problema, insisto, es que su ecosistema es tan frágil, ya que si yo quemo el suelo, ya esta tierra no me va a terminar dando más de 6 cosechas. ¿Ya? Así que, por lo tanto, si lo vemos en términos económicos, no es rentable. ¿Ya? ¿Qué hago yo movilizando tantas tropas si además de eso voy a tener que movilizar gente que viva en ese lugar? Y además de eso, la producción que me va terminando en el suelo no es tan alta. Entonces, insisto, no es rentable.
ya no es rentable. Eso desde el punto de vista económico. Y es ahí donde nuevamente volvemos a la autora que les había hecho al principio, la señora María Rosorowski. Rosorowski va a decir, bueno, es que ese es otro problema, ¿no? Nosotros estamos viendo el mundo andino ya desde el punto de vista occidental, del viejo mundo. Acá no se está hablando de rentabilidad, si es productivo o no es productivo. Se está hablando de otra cosa. Invadir un territorio, talarlo, quemarlo, no está dentro de los conceptos ya culturales del pueblo andino, porque yo tendría que violentar a la Pachamama, ya tendría que destruir a la madre tierra para poder producir alimentos, y eso es algo que no está dentro de su concepción, ya dentro de su forma de ver el mundo. Por eso mismo es que se tiene contacto con los pueblos amazónicos de la selva baja, sí, hay intercambio comercial, por supuesto. Huamán Poma de Ayala, ya, cronista indígena del siglo XVII, hace dibujos sobre el Inca, por ejemplo, vestido como si fuera un poblador amazónico, con su taparrabo de plum de hojas y con su mascaipacha por acá, con su corona, con su plumita de corequengue, ¿ya? Es como cuando los candidatos se terminan yendo, los candidatos a la presidencia se terminan yendo a alguna provincia y se visten con los trajes típicos. Los incas también hacen lo mismo, ¿ya? Pero no tienen dominio sobre el territorio. Sus dominios son costa, sierra y selva alta. Insisto, la selva baja es el límite, ahí no llegan porque ya te dije, las tierras no son muy buenas para el cultivo, ya no voy a violentar a la Pachamama y además de eso los pueblos son seminómadas. En la zona occidental, la lógica es que el Océano Pacífico termina siendo su límite, aunque recuerden que a Tupac se le conoce con el nombre del Inca navegante. Según algunas crónicas también, él termina tomando embarcaciones, se termina yendo por el mar, y se sabe que los incas van a terminar llegando a la isla de Pascua en Chile, la isla de Galápagos en el Ecuador, y muy probablemente hayan llegado hacia la Polinesia, en la zona de Oceanía. ¿Ya? No te olvides tú. O sea que el océano era un límite natural, pero no significa de que no lo hayan navegado o que no hayan tenido contacto con pueblos de este territorio. ¿Ya? No te olvides. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Otro punto importante es que cuando Pachacútec, derrota a los chancas, a los huancas y a los aymaras, luego de eso, como ya lo veremos luego en su historia, se queda en el Cusco a organizar el gobierno. Y una de las tantas cosas que hace Pachacútec es terminar dividiendo el imperio en 4 grandes regiones, o 4 suyos, ¿ya? Precisamente los 4 suyos, tú los puedes terminar observando en el mapa con numeritos, y a su lado, a tu mano izquierda, encuentras un cuadro que dice regiones, ¿ya? Y la región termina en 7. El número 1, el Chinchaisuyo, que está ahí de color morado. El Chinchaisuyo termina siendo una región extensa, pero no es la más grande de territorios. Lo que sí, como dice ahí, es el espacio o es la región que tiene ya la mayor cantidad de población, las mejores tierras agrícolas y la mejor zona pesquera. ¿Ya? Esa es precisamente la zona del Chinchaisuyo. La costa y la sierra del territorio peruano, ¿ya? Principalmente. Segundo, vas a terminar teniendo con el número 2 al Antisuyo. El Antisuyo es la zona de la selva alta, ¿ya? De la selva alta, desde la zona de Colombia, Ecuador, Perú y la zona de Bolivia. ¿Ya? Esa es la zona de los Antis, el Antisuyo. El número 3 encuentras al Collasuyo, llamado así por la meseta del Collao, el Collao Suyo. Ya termina siendo la zona del altiplano de la meseta del Collao y es la zona más extensa en territorio, ¿ya? Y con una región altamente productiva para el desarrollo de la ganadería de camélidos, de llamas y alpacas. Y además de eso, tenemos al suyo más pequeñito. El más pequeñito es el suyo, ¿ya? Y precisamente termina siendo el Conti suyo, ¿ya? El Conti suyo, ¿ya? En donde va a terminar destacando, ¿ya? Va a terminar destacando la figura, ¿ya? La figura del dios Pachacamac. Pero esa es otra cuestión que luego terminaremos, ¿ya? Ya pasamos precisamente por este sistema. Ahora, un dato más solamente para poder acabar con este cuadro de generalidades. Yo te dije hace un rato que la red vial servía para poder movilizar recursos, población, militares de un lugar a otro. Pero que también hay que tomar muy en cuenta, termina siendo que si yo termino, por ejemplo, movilizando tropas o funcionarios del gobierno desde Cusco hasta Quito, en la zona del Ecuador, no es que la gente termine caminando 24 horas al día, 7 días a la semana, sino que ya en el camino, habían espacios para poder descansar, pasar la noche y al día siguiente seguir caminando. Estos espacios se les conoce con el nombre de tambos, ¿ya? Los tambos. Los tambos como las tiendas que hay ahora.
Bueno, ese es el nombre, ¿no? El tambo terminaba siendo un lugar para pernoctar, para descansar. ¿Dónde había tambos? ¿Cada qué distancia había un tambo? No hay una distancia específica, ya no hay una distancia específica. Pero a 12 horas de camino tenía que haber un tambo. Tú salías, tú llegabas a un tambo antes del anochecer y tenías que tener un lugar donde poder dormir, conseguir alimentos, conseguir medicinas, armas y todo eso, seguir avanzando, ya, seguir avanzando. Desde el amanecerse de la mañana hasta el atardecerse de la tarde, tú tenías que comprar en ese camino un tambo, ¿ya? Pero te repito, ¿cuánta distancia hay? No se sabe, porque va a depender de la geografía. No es lo mismo caminar en la sierra, ¿no?, que caminar en la costa. Entonces va a terminar dependiendo del espacio geográfico en donde había un tambo, ¿ya?, que se puede utilizar. ¿Ok? No te olvides tú. Tambo es diferente a yacta. Las yactas son las ciudades, los tambos terminan siendo los espacios dentro del Capañán donde se puede terminar descansando para poder seguir su avance. También en los tambos están los llamados chasquis, que son los mensajeros, ya para poder llevar información de un lugar a otro en el tamaño suyo. Es diferente yacta, tambo de colca. Las colcas son los almacenes, ya son los almacenes del Estado, que también ya iremos viendo más adelante. Salgamos de estas generalidades y nos vamos ya a la organización económica. Cuando hablamos de la organización económica en el Tahuantinsuyo, recuerden ustedes que, a ver, recuerden ustedes que la organización económica y social del Tahuantinsuyo se termina fundamentando en dos principios, como termina diciéndose acá. ¿Cuáles terminan estos principios, la reciprocidad y la redistribución? ¿Ya? La reciprocidad y la redistribución. La reciprocidad, ahí se termina poniendo en una pequeña frase general, no termina siendo la ayuda de un individuo a otro, sino termina siendo la ayuda de una familia a otra. Recuerda que la organización social básica del mundo andino son los ayllus, y los ayllus terminan siendo un conjunto de familias nucleares, papá, mamá, hijos, ya unidos por vínculos con otras familias, ya sea vínculo de sangre, son mis primos, mis tíos, mis sobrinos, o terminan siendo, no sé, mis parientes políticos por la unión entre varios pueblos, ¿ya? Entonces, repito, la otra, ahora, la reciprocidad, ya la reciprocidad puede ser de dos tipos, como se está poniendo en ese cuadro. Puede ser simétrica o asimétrica. ¿Qué cosa es simetría? Simetría es cuando un objeto A es igual a un objeto B. Entonces, en ese caso, cuando hablamos de la reciprocidad simétrica, es porque se termina estableciendo entre miembros de la misma condición social, ¿ya? A los miembros de un IU se le conoce como Hakenbrooks, ¿ya? Entonces, esta termina siendo, ¿ya?, la reciprocidad simétrica es cuando un Hakenbrook, ¿no?, poblador común y corriente, ayuda a otro Hakenbrook. La reciprocidad simétrica no solo tiene que ser entre gente del pueblo, también puede ser entre nobles, pero de la misma condición, ¿ya? En la reciprocidad siempre una compra de favores bajo las mismas condiciones, en castellano. Una familia A, ya una familia A, necesita ayuda para poder cultivar sus tierras, ¿ya? Entonces, la familia Mendoza necesita ayuda para cultivar sus tierras. Y yo le pido a la familia, no sé, a la familia Espinosa, ya le termino diciendo, por favor, vengan a ayudarme a cultivar mis tierras porque lo necesito. Y cuando ustedes necesiten ya que alguien trabaje sus tierras, nosotros iremos a ayudarles. Por eso te estoy planteando, tú vienes a trabajar mis tierras, tú vienes a trabajar las tuyas, ¿ya? Esa es la contraprestación. Porque una preguntita, si la familia Mendoza le dice a la familia Espinosa, ven ayuda, los Espinosa pueden decir que no, no pueden, ¿ya? Por eso te digo que es un principio, ¿ya? Es algo que se tiene que hacer sí o sí. Porque si ellos dicen que no, cuando ellos le pidan ayuda, no solo a los Mendoza, a cualquier otra familia, nadie los va a ayudar, ¿ya? Es el principio. Si alguien te pide ayuda, ayúdalo. Ahora. Si tú vienes a trabajar a mis tierras, yo te debo, los Mendoza le deben a los Espinosa trabajar tierras. Pero si los Mendoza dicen, ¿sabes qué? Ya sabes qué, familia Mendoza, uno de los míos, de mi familia, se va a casar y queremos construir una casa. Vengan, ayúdennos. Yo decir, hoy te ayudo, pero, yo te sigo debiendo a ti cultivar tus tierras y ahora tú me debes a mí construir una casa para mi familia cuando yo lo necesito. Por eso dice, es una contraprestación. Nos ayudamos, pero siempre bajo las
mismas condiciones. Pero tierra por tierra, casa por casa, ¿ya? No es que se termine haciendo un trabajo diferente, ¿ya? Ahora, profe, una pregunta, ¿de esa manera todas las familias se ven beneficiadas por igual? No necesariamente, ya no necesariamente. Yo siempre menciono este caso y entiéndalo, por favor. En el mundo andino, no existe el concepto pobre como nosotros lo entendemos, ¿ya? O sea, para nosotros pobre es aquel que no tiene recursos para poder sobrevivir y mantenerse a sí mismo y a su familia, ¿ya? Esa es una persona pobre. En el mundo andino no hay dinero, ¿ya? No hay moneda. Entonces, ¿cómo se puede terminar definiendo a alguien como pobre o no? Mira, el pobre es el huacha, ya es el término más cercano en el mundo andino, ya prehispánico, para poder hablar de pobreza, huacha. Y huacha significa huérfano, ya huérfano. ¿Qué significa? ¿Quién es un huérfano? Aquel que no tiene padres, que no tiene hermanos, que no tiene hijos, que no tiene familia, ¿ya? Que no tiene familia. Como yo no tengo familia, ¿cómo hago, ya, cómo hago para terminar pidiéndole favores a los demás si no se los voy a poder pagar? Imagínate, ¿no? Yo tengo un pedacito de tierra, supongamos, yo soy una persona sola y tengo un pedacito de tierra. Le digo a la familia Mendoza que tiene 30 hombres para trabajar, por favor, vengan a ayudarme a cultivar mis tierras. Nosotros vamos, su pedacito de tierra lo cultivamos en 2 horas, ¿ya? Pero cuando los Mendoza le digan a este pobre, a este Huacha, ven a trabajar mis tierras, uff, sus tierras terminan siendo gigantes. ¿Cómo va a terminar pagando eso? ¿Ya? ¿Cuánto tiempo se va a demorar en trabajar? Entonces, la riqueza está ligada a la cantidad de familias que puede terminar teniendo, ¿ya? O a la hora que me están preguntando por qué podían no aceptar la petición de ayuda, es que no se puede negar, no se puede negar. Pero cuando tú terminas pidiendo ayuda, tienes que luego terminar pagándola. Y cuando la pagues, repito, 30 trabajadores de una familia contra uno, ya te fregaste, vas a terminar convirtiéndose casi en su sirviente, ¿ya? Entonces, recuerden, y para que entiendas que no es una cuestión tan alejada, yo siempre pongo este ejemplo, y vamos a poner en caso COVID, ¿ya? En caso COVID. A mí me dio COVID, me dio bien fuerte, casi me voy para la otra, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa lo que hice yo cuando vi que no solamente yo, sino mi familia cercana estaba con problemas? Agarré mis redes sociales y comencé a escribirle a todas las personas que conozco, ¿no? Amigos, conocidos, exalumnos, etcétera. ¿Saben qué? Estoy mal y necesito apoyo económico en este momento. Y me comenzó a llover un montón de plata, ¿ya? Un montón, ¿ya? Ahí entendí que algunas personas me consideran ya un montón de plata. Con eso felizmente podemos curarnos todos, ¿ya? Pero recuerden, cuando varias de estas personas que me han ayudado les ha dado el COVID, a mí no me quedaba otra más que si él me prestó o me dio 200 soles, bueno, pues yo tengo que poner 250, ¿ya? No había de otra, porque me ayudaron y yo tengo que terminar ayudando, ¿ya? Ahora, por ejemplo, una persona tiene problemas económicos. ¿Qué hace en la familia por lo general? Tengo problemas económicos, una actividad. Pollada, parrillada, chuletada, frijolada, lo que sea, ¿ya? Entonces, ¿a quién le vendo? Bueno, le vendo a todas las amistades que tengo. Pero primero hablo con la familia. Si, por ejemplo, yo tengo un hermano o tengo 15 hermanos, ¿ya? Y tengo 25 tíos, comienzo a llamar a todo el mundo. ¿Quién me compra? ¿Quién me compra? Si la familia es muy grande, rápidamente voy a poder conseguir los recursos. Necesito plata inmediata. Hacemos una junta, ya una junta. Comienzo a llamar a los primos, a los tíos, ya. 100 soles semanales porque necesito plata en este momento. La gente pone, no todos, pero al ser una familia más grande, la posibilidad de solucionar el problema es mucho más rápida, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, familia grande, solución inmediata. Eso es lo que es importante también dentro de esta reciprocidad simétrica. Insisto, la reciprocidad simétrica no solo es entre los miembros de la IU de la misma condición social, sino también puede ser entre un noble, ya un noble y otro, ¿ya? Pero recuerden que también entre los nobles hay jerarquías que ya veremos eso en un momento. Precisamente por eso es que hay una reciprocidad asimétrica. ¿Qué es la reciprocidad asimétrica? Simétrica era cuando eran miembros de la misma condición social. Asimétrica es cuando uno tiene más poder que otro, ¿ya? No hay simetría porque no son iguales, ¿ya? Por lo tanto, los favores no van a ser de igual condición. Pongamos un ejemplo, ¿ya? Pongamos un ejemplo. Los incas, ¿ya? Los incas. Cuando los incas, ya sabemos que son imperios, se expanden, ¿ya? Se expanden, ¿qué van a hacer? Van a terminar tomando las tierras de los pueblos sometidos. Una vez que las tienen, y lo vamos a ver en un ratito, agarran esas tierras y las dividen en tres. ¿Ya? Vamos poniéndolo para no terminar perdiendo tiempo. ¿Ya? Las dividen en tres. ¿Cuáles son esas tres? Acá dice. Una termina siendo la tierra del Inca. La tierra del Inca ya termina siendo el lugar de donde se sacan recursos para el Estado. ¿Ya? En la tierra del Inca los recursos son para poder mantener a los nobles, a los militares, a la burocracia, a los funcionarios del gobierno, entre otros más. Otra porción de las tierras va a ser llamadas tierras del sol o la tierra del culto.
De estas tierras se va a terminar sacando recursos para poder mantener a los sacerdotes de los diferentes dioses y para poder celebrar sus festividades, ¿ya? Y la otra porción de las tierras va a terminar siendo la tierra del Ayllu, la tierra del pueblo comarca. Repito, en realidad el Inca tomó todas las tierras que no son tuyas son mías. Pero como yo soy buena gente, una tercera parte o más de estas tierras se las voy a terminar entregando a ustedes, pobladores. Entonces, el Inca te está dando un bien. Ese bien es la tierra, ¿ya? Una parte de las tierras, como dice acá, se le va a terminar dando para que la gente trabaje en conjunto y los recursos sean para todos. Esa porción de tierra en conjunto se le conoce con el nombre de Sapsi. Pero también le termina dando tierras, ya tierras a cada familia, y esas tierras familiares se les conoce con el nombre de topos. Entonces, ¿qué cosa está haciendo el Inca? El Inca te está diciendo, mira, las tierras son mías, ¿eh? Pero como yo soy buena gente, te estoy dando una porción de las tierras, el topo, ¿ya? Yo te estoy dando un bien. Como yo te estoy dando tierras, tú tienes que hacer algo para mí, porque yo te estoy dando un recurso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a terminar pidiendo el Inca? Que tu poblador que ha recibido ese recurso trabaje para él, ¿ya? A través de la mitad del trabajo en favor del Estado. Eso es lo que dice en la reciprocidad simétrica. Dice, intercambio de bienes por servicios. Los incas te terminan dando tierras, los incas te dan alimentos cuando faltan recursos en tu territorio, y a cambio tú tienes que hacer un servicio, trabajar para él, ¿ya? Trabajar para él. Entonces recuerda, ya recuerda, el que da el bien, la tierra o el alimento, subordina, pone bajo su mando a quien lo recibe. Por eso dice ahí, intercambio de bienes por servicios en el que se subordina al receptor, ¿ya? Al receptor. Puede ser el pueblo, repito, que recibe tierras y alimentos a cambio de trabajar para el Estado a través de la mitad, como también puede ser el Estado con respecto a la nobleza. Y lo hemos visto la vez pasada. Cuando los incas van a terminar sometiendo a los chimú, no te olvides tú, recuerden que los nobles, ya los nobles chimú, van a seguir siendo nobles y gobernantes de sus respectivas provincias. Pero recuerda ya que Pachacútec los recibe a todos con grandes fiestas, ya hace un fiestonazo, termina entregando alimentos, vestidos muy finos, extras para los nobles. El Inca está dando bienes, ¿ya? Está dando recursos. Y a cambio, estos pueblos que reciben, estos nobles que reciben este recurso y este cargo que tienen, van a tener que hacer para el Inca lo que el Inca quiera, ¿ya? Cuando el Inca diga, hay que construir un palacio, los nobles van a movilizar a su gente para que se construya un palacio. Cuando el Inca diga, hay que construir un camino, los nobles provinciales van a tener que movilizar a su gente para construir el camino, porque el Inca le ha dado bienes, le ha dado recursos, le ha dado poder. Así que a cambio de eso tienen que pagar con servicios, ¿ya? No te olvides tú. ¿Qué más? Esa es la reciprocidad, simétrica o asimétrica, ¿ya? Pero también está el tema de la redistribución. Mira tú, ya, mira tú. El territorio de lo que llamamos Perú, termina siendo un territorio rico y diverso en recursos, ¿ya? Rico y diverso en recursos. Por ejemplo, el algodón no termina creciendo en la sierra de una selva, solamente crece en la costa. El zapallito loche termina creciendo en la zona costeña, ¿ya? La jicharapita o el ajo de coca solamente crece en la zona de la selva. Y así hay recursos por alturas y por regiones, ¿ya? Por regiones. Entonces, como los incas vienen teniendo dominios en costa, sierra, selva, centro, sur, tienen recursos diversos de diferentes territorios. ¿Qué hacen los incas? Los incas concentran los recursos de diferentes pueblos, ¿ya? Y luego los van a terminar redistribuyendo, ¿ya? Redistribuyendo. Es decir, de la zona de Ica yo termino obteniendo 100 toneladas de algodón, vamos a poner una cifra así, ¿ya? Los incas recepcionan, y de estas 100 toneladas ellos van a terminar distribuyendo 60 para la costa, sierra y selva, centro, sur y norte. Lo distribuyo. Recibo 100, reparto 60. El excedente, esos 40 que no he contado, el Estado se los termina quedando. Entonces, la redistribución implica eso, ¿ya? El Inca toma los recursos de diferentes regiones y los reparte, pero una parte, un excedente, va a ser controlado por parte de ellos. ¿Y esto dónde va? A los almacenes del Estado. ¿Y cómo se le llaman a los almacenes del Estado? Se le llaman colcas, ¿ya? No te olvides tú. Sigamos avanzando. Entre las actividades económicas hay diversas actividades. Sin duda, la más importante, la principal actividad económica, por eso dice acá, es la agricultura. Pero no es la única, también está la ganadería, donde está la crianza de camellos como llamas y alpacas, de las cuales se termina obteniendo carne, se termina obteniendo lana para poder hacer tejidos, y las llamas sirven como animales de transporte de carga ligera. 20, 30 kilos no cargan más de eso. Lamentablemente en el mundo andino no tenemos animal de tracción. No tenemos buey, no tenemos caballo, no tenemos mula, no tenemos burro.
Por ese mismo hecho es que no terminamos teniendo ruedas, ¿ya? Por la geografía y la falta de animales de tracción o de arrastre de grandes dimensiones. Ante la falta de eso, se va a terminar utilizando mucha fuerza de trabajo para poder movilizar grandes bloques de piedra, además. En el caso de la textilería, recuerden que la textilería se va a terminar realizando de manera familiar o de producción estatal. La producción familiar, dice acá, precisamente es una imagen de Guamopoma, encuentras a una mujer que termina teniendo un telar unido o amarrado a un árbol. Y esta lo tiene amarrado a su cintura. Y en ella precisamente va a terminar haciendo sus tejidos. Ese tejido tradicional hasta ahorita se termina haciendo. Pero recuerden que eso lo terminaban haciendo las mujeres como principal actividad para poder mantener vestidas a sus familias. ¿Ya? Pero también están las mujeres que hacen tejidos en favor del Estado. Eso se va a terminar realizando por parte de las aguillas, ¿ya? O las vírgenes del sol en el Ayahuasca. ¿Ya? Ya veremos precisamente eso un poquito más adelante. Con respecto a la agricultura, insisto, es la principal actividad económica de los incas. Los incas son el pueblo que difunde más el uso de los andenes, pero también recuerda que ellos son una síntesis y toman las tecnologías agrícolas de diferentes pueblos, de diferentes regiones, y lo aplican en diferentes territorios. Entre la particularidad de los incas tenemos esto llamado con el nombre de Moray. Ya, Moray. ¿Qué cosa es Moray? Bueno, Moray es una localidad en la zona del Cusco que tiene como particularidad la producción de andenes, pero los andenes por lo general terminan siendo puestos en las laderas de los cerros hacia arriba. Aquí está en la zona de los cerros y ellos van a terminar haciendo estas terrazas ya en la parte de las laderas hacia arriba. En cambio, estos andenes se terminan haciendo en ollas, en depresiones geográficas, y la particularidad es que son una serie de anillos o de círculos ya construidos hacia abajo, ya son andenes hacia abajo. Y la particularidad, además, es que mientras que uno va bajando de un andén a otro, lo que tú vas a terminar encontrando, ya lo que vas a terminar encontrando, es que va cambiando la presión atmosférica. Según ustedes ha ido a la altura, y yo he ido hace poco precisamente al Cusco, es difícil respirar, ¿ya? Te cansa más rápido, mientras hay gente que tiene una mayor capacidad de adaptación o no a la altura. Yo viajé hace más de 20 años al Cusco y me moría, ya me moría literalmente. Recién al séptimo día me terminaba adaptando, que era el día que teníamos que regresar de viaje, pero los otros días casi me moría, comía una galleta de sodio y vomitaba, ¿ya? Pero esta última que he ido, ya más prevenido, me terminaba metiendo mi sorochil, ya mi pastilla, al día 3 veces al día para evitar algún tipo de trastorno, y aún así era difícil caminar, subir cerros es muy pesado, ¿ya? Porque la presión atmosférica es mucho mayor, porque la cantidad de aire es mucho menor y es más difícil. Ahora, en la zona de Moray, que está como a 3.500 metros sobre el nivel del mar, la particularidad es que mientras tú vas bajando los andenes, es como si estuvieras bajando hacia la costa. Es como si estuvieras en una presión atmosférica, por ejemplo, ya no a Ayacucho, ya no a Ayacucho, no a Palpa, ya no a Palpa, sino a Nazca, ya no a Nazca, sino a Lima. O sea, es que va bajando la presión atmosférica y tú puedes respirar con mayor facilidad. Al parecer, y esto es lo que se interpreta, es que los andenes de Moray terminaron sirviendo como grandes laboratorios agrícolas, porque se pudo terminar estableciendo eh, una representación artificial, ¿ya? De los diferentes pisos ecológicos. De tal forma que los ingenieros, entre comillas, agrícolas de la cultura de los incas, no tenían que ir de una provincia a otra para terminar probando la mezcla de sus semillas y poder adaptarlas a una región. No, sino que terminaron logrando establecer una presión atmosférica semejante a diferentes regiones, y de esas regiones traía agua y semillas para poder hacer los cultivos o los experimentos. Se habla mucho precisamente de que esto fue un gran laboratorio agrícola, ¿ya? Lo que terminaron haciendo los incas en la zona de Moray. ¿Ya? Me están haciendo una pregunta. Profe, ¿y eso que se teje así en la sierra? Por supuesto, por eso te digo que hasta ahora, ya hasta ahora este tipo de telares es cierto. Si tú vas, por ejemplo, a Chinche, ya me pareció, hay que terminan así tejiendo, así te lo terminan vendiendo al turista, ¿no? Pero hay mucha gente que todavía de manera personal, familiar, lo siguen haciendo, porque es parte de una tradición, ¿ya? No se olviden, ¿ya? ¿Qué más a tomar en cuenta? Ya te hablaba de esto, ¿no? Los incas, cuando se expanden, toman tierras. Ellos toman las tierras de los pueblos y los terminan dividiendo en esta porción. A ver, un dato que hay que tomar en cuenta. Profe, cuando tú me has dicho que se dividen tres partes, ¿se dividen tres partes iguales para Tierra del Inca, Tierra del Sol y Tierra del Ayu? No, definitivamente no, ¿ya? Cuando hablamos de la división de las tierras,
va a terminar siendo inversamente proporcional a la fertilidad del suelo, ¿ya? Es decir, lo que los incas requieren es que la gente trabaje para ellos. Y por lo tanto necesito que la gente esté bien alimentada, tenga recursos para poder mantenerse en caso de una crisis y no se pongan en iconos. Entonces, si estamos en un lugar sumamente fértil, como el Valle del Yucay en el Cusco, ¿ya? Y yo le doy a la población, o sea, las tierras del Ayllu, ya termina dándole más o menos el 12% solamente de las tierras productivas. Con eso, la gente del Ayllu tiene suficiente para alimentarse bien cada familia y para poder almacenar ya en las pirguas o almacén del Ayllu en caso haya alguna grave crisis agrícola como una sequía o un fenómeno del niño. Bacán, solo con 12%. El 88% restante se divide entre Tierra del Inca y Tierra del Sol, ¿ya? Pero hay lugares como, por ejemplo, la zona de Ayacucho, suelo rocoso, ¿ya? Difícil zona de cultivo. Entonces, si yo le doy a esa gente 12% de las tierras para cultivar, las mato de hambre. Entonces, ahí tengo que darle más tierras. No será 12%, será pues 40, 50% de las tierras para ellos, ¿ya? El 50% restante, 25 para el Inca, 25 para el Sol. Profe, pero el Inca no gana tanto. Entonces, no te preocupes, lo que no gana acá lo gana en otra localidad, ¿ya? En promedio podríamos decir de que en todo el Tahuantinsuyo, un tercio son tierras del Inca, un tercio tierra del Sol y un tercio tierra del pueblo. Pero si lo miramos por regiones, va a terminar dependiendo del tipo de suelo, del reparto de las tierras. Más productiva, menos tierra para el aire. Menos productiva, más tierra para el aire. Por eso yo, precisamente, ¿ok? ¿Qué más? Ya, ¿qué más? Recuerden ustedes, que en el mundo andino, el trabajo se termina haciendo de manera colectiva. Es más, ni siquiera en el mundo andino, esto se ha terminado trasladando también a la costa, ¿ya? Yo no sé si alguno de ustedes, vive en un lugar que ahora o en algún momento fue una invasión, ¿ya? Una invasión. Entonces, las familias terminaron llegando a un lugar vacío, un cerro, por ejemplo, y terminaron poniendo sus esteras, se pelearon con la policía, hicieron sus trámites y les han dado sus títulos de propiedad. La gente que hace los fines de semana, y no sé si esto lo habrás visto alguno de ustedes, y si me dicen que sí, sería bueno, ¿ya? Los fines de semana hacen faenas, ¿ya? Sábado y domingo o solamente domingo. ¿Qué es una faena? Toda la gente que vive en este lugar sale a chambear, ¿ya? ¿Sale a chambear para qué? Para poder hacer una pista, por ejemplo, para que suban las mototaxis y puedan subir sus cosas, o suban los autos que terminan teniendo, o puedan terminar subiendo los camiones para terminar haciendo las construcciones de sus viviendas, ¿ya? Pues todo el mundo mete la mano. Familias que no tienen que pagar, ¿ya? Esa faena es parte del trabajo comunal, ¿ya? Es parte del trabajo comunal. Cuando el trabajo es de la comunidad para favorecer a la comunidad, ¿ya? A eso se le conoce con el nombre de minca, ¿ya? La minca. Acá dice, ¿qué cosa es la minca? La minca termina siendo el trabajo colectivo, ¿ya? El trabajo colectivo, el trabajo de la población de la IU, ¿ya? Y obligatorio en favor de la comunidad. Todos cambiamos, todos nos beneficiamos. Ese trabajo colectivo en beneficio de la colectividad se llama minca, ¿ya? Se llama minca. ¿Qué cosa es el AINE? El AINE termina siendo el sistema de trabajo, por lo cual, la gente disculpa, es el sistema de trabajo dentro del AINE en donde una familia ayuda a otra, ¿ya? Lo que decíamos hace un rato de la reciprocidad simétrica, ¿ya? Entonces, los miembros del AINE, los jacumprunas, ¿ya? Se van a ayudar mutuamente de una familia a otra, ¿ya? Entonces, mientras que el AINE termina haciendo el trabajo de los miembros del AINE en favor de una familia, el la minca termina haciendo el trabajo de los miembros del AINE en favor de todo el AINE, ¿ya? Y por otro lado terminamos teniendo un par de sistemas más. Uno se le conoce como la chunca. La chunca termina siendo el trabajo convocado por el curaca, líder del pueblo andino, ¿ya? Para poder solucionar un problema generado por parte de un fenómeno natural. Es decir, si un huayco terminó destruyendo los campos de cultivo de la gente del Ayllu, el curaca convoca a la chunca. Todo el mundo sale a trabajar para quitar el barro, quitar las piedras y cultivar nuevamente, ¿ya? Si es que, por ejemplo, un terremoto ha terminado rajando algunas casas, el curaca convoca a la chunca para poder refaccionar o reconstruir las casas perjudicadas. Pues la chunca era exclusivamente para refaccionar cosas afectadas, ya, o recuerdos afectados por un fenómeno natural. Mientras que la mitad termina siendo el trabajo del pueblo en favor del Estado, ya sea en la construcción o ya sea en el cultivo, ¿ya? No te olvides tú, ¿ya? Ahora, ¿qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Si hablamos de la organización económica y vamos a la organización social. En el aspecto social, recuerden ustedes, muchachos y muchachas, ¿ya?
de que la sociedad inca es una sociedad jerárquica, es decir, y estratificada. Existen niveles sociales claramente definidos, donde unos tienen poder y otros tienen menos poder. Unos gobiernan y otros son gobernados. Es una sociedad clasista, ¿ya? Lo cual no es ni novedoso ni malo, ¿ya? Es una sociedad, repito, donde existen miembros de la nobleza, que son los miembros del poder, y gente del pueblo, nobiliaria o aristocrática. Dentro de la nobleza podemos hacer diferencia de tres niveles. La nobleza de sangre, como estamos viendo acá, también está la nobleza de privilegios y la nobleza provincial. Cuando hablamos de la nobleza de sangre, ¿quiénes la conforman? La nobleza de sangre está conformada por parte de el Inca y sus familiares, ¿ya? El Inca y sus familiares. Repito, cuando hablamos del Inca y sus familiares, recuerda que una nobleza de sangre, también llamada Panaca, está conformada por el Inca, que está gobernando en ese momento, y los Incas que ya han fallecido. Por ejemplo, en la época de Tupac Yupanqui viene teniendo sus esposas, sus hijos, que son su Panaca. Pero la familia del Inca muerto, Pachacute, todavía sigue existiendo. Su Panaca sigue existiendo, sigue siendo relevante. También la del Inca Huiracocha, la de Inca Roca, la de Yaguarhuaca o la de Papocapa. ¿Ya? Repito, una vez que el Inca fallece, su familia real o Panaca no desaparece con él. Siguen teniendo vigencia, aunque evidentemente van a terminar teniendo un poder menor en comparación al Inca gobernante, ¿ya? De la época. ¿Ya? Ahora, segundo, ¿quiénes conforman o quiénes pertenecen a la panaca o a la nobleza de sangre? Quienes conforman la panaca, para comenzar, son los incas. ¿Ya? Él es el primero, él está a la cabeza. ¿Ya? El Inca viene teniendo a su esposa, a la cual llamamos con el nombre de la Coya. Y recuerden que la Coya, por lo general, terminaba siendo su hermana. ¿Ya? Su hermana. ¿Ya? La Coya termina siendo su esposa principal. ¿Ya? Principal. ¿Y por qué decimos principal? Porque hay otras llamadas esposas secundarias a las cuales se les conoce con el nombre de concubinas, ¿ya? Las concubinas. ¿Quiénes son las concubinas? Bueno, las concubinas son las otras esposas del Inca, ¿ya? La de menor nivel que las collas, pero esposas al fin y al cabo. ¿De dónde salen estas concubinas? La mayoría de ellas salen, o la mayoría de ellas son sus primas. ¿A qué me refiero? Cuando una persona asume el gobierno como Inca, ya como Inca, las diferentes panacas, es decir, las familias de los incas anteriores, ya le entregan al Inca a una mujer para que también se case con ella, ya, para que también se case con ella. Ahora, ¿por qué lo hacen? Bueno, lo hacen por una familia, entonces esto une los lazos entre el Inca gobernante y las familias previamente establecidas en el poder, ¿ya? El Inca, porque una pregunta, ¿por qué me está diciendo que hay una mujer principal, la Coya, y otras mujeres secundarias? La mayoría, repito, son de las panacas, pero también viene teniendo mujeres de otras localidades. Si el Inca, por necesidad, para poder afianzar lazos con otros pueblos, ya con otros pueblos, desea casarse con una mujer de la nobleza de ese territorio, lo hace por una cuestión diplomática. ¿Ya? Por una cuestión diplomática. Ahora, el Inca, porque una pregunta, la Coya, que es la mujer principal, ¿sabe de las otras esposas? Por supuesto, ya, por supuesto. El Inca vive con la Coya y con las concubinas en el mismo palacio. Son hermanitas todas, ¿ya? No hay ningún tipo de problema, ¿ya? Con todas tiene relaciones sexuales, ¿ya? Y con todas tienen hijos, ¿ya? Con todas tienen hijos. Pero la Coya es la reina, si lo quieres terminar poniendo así. En las ceremonias oficiales está el Inca con la Coya, el Inca con la Coya. El hijo del Inca de la Coya es el que viene teniendo, digamos así, la primera posibilidad. No significa de que obligatoriamente va a ser el sucesor, porque si no tiene las capacidades suficientes para poder gobernar, lo van a terminar sacando, ¿ya? No te olvides tú, ¿ya? No te olvides tú. Ahora, el Inca, ¿ya? Y sus esposas van a tener hijos. Los hijos van a terminar siendo de dos tipos. Tienes a los pibichuis, que terminan siendo los hijos varones, ya los hijos varones, y entre los hijos varones, ya repito, del Coya o de las concubinas, ellos van a terminar pasando a una escuela conocida con el nombre de el Yachaywasi, que es la escuela del saber. ¿Ya? El Yachaywasi, el Yachaywasi termina siendo el lugar donde el amauta o el profesor va a terminar viendo las cualidades que vienen teniendo cada uno de estos hijos y los van a ir preparando para tener funciones en el gobierno posteriormente. El hijo que muestra las mayores capacidades, ya, administrativas, políticas, militares, religiosas, va a terminar siendo aquel que es considerado como heredero al trono. Y este personaje se le conoce con el nombre de Aus, por eso dice
dice acá, los fiduciarios son los hijos, varones, ¿ya? De ellos se elige al Auqui o heredero al trono, ¿ya? Apenas este personaje es nombrado como Auqui, se le retira de la panaca. Ya no pertenece a la panaca de su padre, sino que va a formar la suya propia. Se casa con la esposa principal, se casa con sus primas, tiene relaciones, tienen hijos, porque toda esa familia directa de la panaca son los que van a terminar asumiendo grandes cargos en el gobierno. Y para yo poder gobernar necesito personas de mi confianza, y quién más que mi familia directa, ¿ya? Así como tienes hijos varones, tienes hijas mujeres, ¿ya? Y habría que tomar en cuenta, ¿ya? Y habría que tomar en cuenta que tienes dos tipos de hijas, las ñuscas y las payas. Las ñuscas terminan siendo las hijas no casadas, vírgenes, ¿ya? Y las payas terminan siendo las hijas que ya están casadas, ¿ya? Ahora, hubo una pregunta de examen de admisión. ¿Quiénes conforman las panacas? Recuerda, las panacas no solamente la conforma el Inca, la Colla, las concubinas y sus hijos. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando el Inca fallece, ya la panaca sigue existiendo. Estos hijos tendrán hijos y estos hijos también. Así que también conforman la panaca los nietos, los bisnietos, los tataranietos, todos los descendientes, ya los descendientes de los incas. ¿Ah? ¿Y esto? ¿Qué pasaba cuando un inca fallecía? Bueno, su cuerpo no terminaba siendo ni quemado ni enterrado, su cuerpo era momificado. Y la momia del inca se le conoce con el nombre de Malti. Esta momia Malti termina siendo protegida por parte de la panaca, ¿ya? Termina siendo guardada en un recinto dentro de la vivienda del Inca que había gobernado. Ahí está su momia. Y de cada cierto tiempo se le termina sacando en procesión, ¿ya? En procesión a las panacas rumbo al Coricancho, ¿ya? Cuando son sacados en procesión, es para que la gente del pueblo recuerde, ¿ya? Recuerde que gracias a este Inca se conquistó tal territorio, se terminó logrando tal riqueza, tal construcción. ¿Por qué? Porque del prestigio del Inca depende el prestigio de la panaca. Mientras que el Inca haya sido más poderoso, los miembros panacas terminan siendo más respetables. Ya, no se olviden ustedes. Ellos van a terminar teniendo los altos cargos del gobierno, que ya veremos en un rato. ¿Ya? Y además de eso, las panacas durante un corto tiempo tuvieron tierras en propiedad privada. ¿Ya? Es otro punto también a tomar en consideración. ¿Ya? Y digo corto tiempo porque también lo veremos cuando hablemos de su historia. Además de la nobleza de sangre de los panacas, tenemos a la nobleza de privilegios. ¿Qué cosa es la nobleza de privilegios? Te explico entonces. Cuando hablamos de la nobleza de privilegios, muchachos y muchachas, nos estamos refiriendo a pueblos, ya pueblos que acceden a esa categoría, como dice por acá, por haber realizado un servicio importante en favor de los incas. ¿Ya? Eso, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Te explico. Cuando el Cusco se terminó viendo muy amenazado producto de la amenaza de invasión de los chancas, ya de los chancas, ¿qué cosa fue lo que pasó? El Inca de la época terminó siendo el Inca Huiracocha, pero el Inca Huiracocha, en lugar de terminar enfrentando, ¿ya?, este ataque, huyó él y la nobleza, considerando de que la victoria terminaba siendo imposible. ¿Ya? Entonces, uno de sus tantos hijos, ya de sus 70 hijos, Tusi Yupanqui, es el que va a terminar encabezando la defensa del Cusco. ¿Ya? ¿Qué va a terminar pasando? ¿Ya? Para poder vencer a los chancas, ¿ya?, Tusi Yupanqui le tuvo que pedir apoyo a pobladores de los alrededores del Cusco, ¿ya?, planteándoles que si los incas caen, si el Cusco cae, ellos van a ser los próximos en ser sometidos. Y lo mejor entonces que podrían hacer era unir esfuerzos para terminar enfrentando y derrotando a los chancas. Cuando se logra vencer a los chancas, ya estos pueblos que apoyaron a los incas van a pasar a ser nobleza y privilegio, porque terminaron realizando medidas que fueron importantísimas en favor del imperio. ¿Ya? Por eso se pone por acá. Un ejemplo de los nobles privilegios terminan siendo los pueblos de los alrededores del Cusco que apoyaron a los incas contra los chancas. ¿Ya? Ese es un ejemplo de este proceso. ¿Qué más hay que tomar en consideración? Así como está la nobleza de privilegios, está la nobleza provincial, o también llamada nobleza advenediza. La nobleza provincial o advenediza terminaban siendo los gobernantes de los pueblos sometidos por parte de los incas, ya sean curacas, o líderes de pueblos locales, o ya sean reyes. Por ejemplo, el rey de los Chimú, en Inchancama, era un noble provincial y que ahora estaba subordinado al gobierno incaico. Tanto curacas como reyes terminaban siendo ahora intermediarios entre lo que el Estado inca quería y la mano de obra de la población. Pero te decía hace un rato, no es que el Inca, no es que los incas vienen a un pueblo y terminen diciendo, ustedes me van a terminar construyendo un palacio. La gente no lo hacía. La gente solamente le hace caso a su curaca o líder local.
De esa manera, el Inca necesita el apoyo de estos curatas, y por eso cuando llegaba a un territorio, normalmente lo que hacían los incas era reconocer su condición de noble y darles recursos, alimentos, trabajo, fiestas y demás, mujeres extras, para reconocer la autoridad y poder que terminaban teniendo. ¿Ya? Entonces, el Inca reconocía su autoridad y estos nobles terminaban organizando la mano de obra de la población en favor del gobierno. Por eso dice acá, la nobleza provincial, ¿quiénes eran? Ellos mantienen su poder local porque siguen siendo curatas o nobles, ¿ya? Y organizaban a la mano de obra en favor del Estado incaico cuando ellos lo terminaban requiriendo. Su función era función de intermediarios entre lo que el gobierno incaico requiere y la mano de obra de la población que ellos van a terminar organizando, ¿ya? No te olvides tú. ¿Qué más hay que comentar cuando hablamos de los incas? Eh, Fuera de los miembros de la nobleza, hay que tomar en cuenta a los miembros de la base, de la organización social. Y en ese caso terminamos teniendo quién. El pueblo está conformado por parte ya, de los hatunrunas. Los hatunrunas terminan siendo el pueblo, son la mayoría poblacional, ¿ya? Son la mayoría poblacional. Ellos terminan siendo personas libres. Los hatunrunas no son esclavos, son personas libres que viven dentro del ayllu, ¿ya? Que viven dentro del ayllu, y que van a terminar haciendo sus actividades normales, comunes y corrientes. ¿Ya? Van a seguir viviendo normal, como si no hubiesen sido sometidos por los incas. Pero recuerden, ellos, al estar subordinados a los incas, tienen que hacer lo que ellos les pidan. Como no hay dinero, no se paga tributo en dinero, sino que se termina pagando tributo en trabajo. Y ese tributo en trabajo se le conoce con el nombre de la mita. ¿Ya? No te olvides tú. ¿Ya? ¿Qué tipo de mita existían? Le estoy poniendo ahí al costadito. Bueno, lo normal terminaba siendo que en una determinada época del año, ya, o en una determinada cantidad de horas al día, la gente, los hatunrunas, terminen trabajando las tierras del Estado, ya, pero también hay que hacer construcciones de caminos, construir puentes, construir palacios, construir templos, etc. Tenían que trabajar en lo que el Estado los termine designando. Otro tipo de mita terminaba siendo la mita militar. ¿Eso qué significa? El Estado Inca venía teniendo tropas. Pero ¿cómo estaban conformadas sus tropas? Las tropas del Estado Inca terminaban siendo pequeños batallones de diferentes ayllus. Cada ayllu terminaba enviando un batallón encabezado por parte de un jefe militar conocido con el nombre de Sinchi. ¿Ya? Ellos estaban subordinados precisamente al ejército incaico, al ejército incaico. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Dentro de los hatunrunas ya van a terminar saliendo los chasquis, ¿ya? Los chasquis. Recuerden que los chasquis eran los que iban de un tambo a otro llevando información, ¿ya? Además de eso, también había águilas. Recuerden que las águilas son las llamadas vírgenes del sol, ¿ya? Esa es la denominación general que se le termina dando. Pero, ¿ya? O la águila, ¿qué cosa era? Para comenzar, habían diferentes tipos de águilas. Habían 10 niveles de águilas diferentes de acuerdo a la función y su procedencia social. Habían águilas que provenían de las panacas, que provenían las mujeres de los ayllus, ¿ya? Y la función era evidentemente las mismas, ¿ya? Pero, repito, habían diferentes tareas. Te explico. Te dije hace un rato que, por ejemplo, los incas, ¿qué es lo que hacían? Llegaban a un territorio, sometían a un pueblo, acordaban precisamente esto con un curaca, y le regalan cosas, como alimentos, como vestidos, como mujeres. ¿De dónde salían estas mujeres que le entregaban a los curacas? Estas mujeres eran las águilas, estas mujeres eran las águilas. Las águilas terminaban siendo un grupo de mujeres que tenían diferentes actividades. Una de ellas era ser entregadas como mujeres extras a los miembros de la nobleza. Ellas también terminaban haciendo los tejidos finos o cumbis. Ellas también terminaban haciendo los alimentos en las ceremonias. Y ellas también terminaban siendo entregadas como ofrendas humanas, ya ofrendas humanas, a los dioses, ya a los dioses en ceremonias. Por ejemplo, uno de los casos especiales termina siendo la famosa Doña Juanita o Dama de Ampato, entregada a la Apu de Usangate en la zona de Arequipa, ya, Dios que los esta población. Son recursos, ya, son peculiaridades que se terminan teniendo dentro de esta sociedad, ya. ¿Qué más? Ya hay que tomar en cuenta con respecto a la mitad o con respecto a los hatunrunas. Así como los hatunrunas, insisto, van a terminar haciendo diferentes servicios, hay uno en especial que termina siendo el caso ¿ya? De los mismas o mitimaes. Profe, ¿cómo es eso? ¿Ya? ¿Cómo es eso? Un grupo de hatunrunas, o bueno, cuando los incas se van expandiendo, tomen en cuenta ese proceso, los incas van a ir formando nuevas fronteras.
O sea, cada vez que conquistan un territorio nuevo es una nueva frontera. Y cada una de estas nuevas fronteras tiene que terminar siendo asegurada en su dominio por parte de los incas. Para poder asegurarse ya, de que ese territorio no se le va a arrebatar o no lo van a terminar perdiendo, ellos van a terminar poniendo gente en este lugar. Hacen una frontera viva, es un término geográfico más moderno. ¿Ya? Aseguran el control del territorio poniendo gente en ese lugar. Hacen una frontera viva. Entonces, aquí va a trasladar un grupo de gente de los Ayllus, va a terminar siendo seleccionado y trasladado para lado, o donde se ha terminado retirando gente, y ellos van a terminar siendo los nuevos ocupantes, ¿ya? Y ellos van a terminar siendo los nuevos ocupantes. En ese sentido, muchachos y muchachas, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Dice acá, el Nilma es un grupo Hatunrunas trasladados a las fronteras o provincias deshabitadas para colonizarlos o ocuparlos. Cuando ellos llegan, ¿qué van a llevar? Van a terminar llevando el conocimiento de los incas. Van a llevar sus tecnologías, van a difundir el culto al dios Inti o al dios Sol, van a terminar difundiendo el tipo de vida de los incas, van a terminar haciendo una propaganda favorable al Tahuantinsuyo, para de esta manera asegurar o acentuar el dominio de los incas en el territorio. Estoy poniendo ahí una observación. ¿Ya? No todos los enigmas terminan siendo japonas y la Pacífico, sino que también hay varios mitos que van a terminar siendo el caso especial que termina siendo el caso de los chancas. Cuando los chancas terminaron siendo sometidos por parte de los incas, muchos de sus pobladores van a terminar siendo dispersados, llevados a otros lugares para poder evitar rebeliones contra los incas. ¿Ya? Y un grupo de ellos van a terminar siendo utilizados como víctimas o colonizadores de espacios alejados. ¿Ya? No te olvides. ¿Qué más hay que tomar en consideración? Además de los Hatunrunas, tenemos a los Yanaconas y a los Piñas. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Te explico. Ya te explico. Hay pueblos que al principio se someten al dominio de los incas. Ya se someten al dominio de los incas. Pero que luego de un tiempo se dan cuenta que eran, digamos, más felices o tenían mayores beneficios cuando eran autónomos y deciden rebelarse. Aquel grupo de personas de este pueblo que toma las armas para rebelarse contra los incas, ¿ya? Y que termina siendo posteriormente sometido, se les va a conocer con el nombre de piñas o pinacunas. Ellos van a ser población sometida, esclavizada por levantar armas contra el gobierno, son prisioneros de guerra o rebeldes, ¿ya? Ellos en castigo van a terminar siendo llevados, a lugares alejados a producir. Ellos van a ser llevados, por ejemplo, de la zona de la selva alta a producir hoja de coca literalmente hasta que se mueran, Las mujeres que hayan rebelado contra el gobierno y no sean usadas en la producción de hoja de coca, van a terminar siendo usadas como prostitutas, ¿ya? Y a ellas se les conoce con el nombre de pamperrunas o mitaguarnes, ¿ya? Ahora, aquel grupo de la población, ¿ya? Que sabía de la rebelión y que no la dio a conocer al gobierno incaico, también van a terminar siendo castigados, pero bajo la condición de sirvientes, ¿ya? De sirvientes. Ellos van a ser también retirados del aire, llevados hacia otra localidad y van a ser sirvientes del Estado. Y el Estado se la termina entregando a los miembros de la nobleza, ¿ya? Para que dispongan de ellos y de su trabajo. Entonces, vuelvo a repetir, los llanas o yanaconas van a terminar siendo sirvientes del Estado entregados a la nobleza. En ambos casos, Piña y Anacona van a ser retirados de sus años. En ambos no van a terminar usando Ayllu al que originalmente habían terminado, ¿ya? Pero era mejor ser cliente antes que esclavo y trabajar, ¿ya? Hay algunos casos en particular que se les estoy poniendo ahí. Un caso en particular termina siendo el de los yanayacos. Es decir, como estos yanaconas eran nobles que pertenecían, que trabajaban en favor de las noblezas, ¿ya? Cuando estas familias nobles pasaban a gobernar y querían precisamente a alguien leal que les ayude a tener el control de una provincia, pues terminaban pensando en ellos, en los yanaconas. Ellos me han mostrado lealtad durante mucho tiempo y por lo tanto van a terminar apoyándome en el control del gobierno, ¿verdad? A esas personas, a esos yanaconas convertidos en gobernantes provinciales, no sé bien ustedes, se les conoce con el nombre de yanayacos. Yanayacos. ¿Qué más? ¿Qué más? Hablamos de la organización social y vamos a la organización política.
Yo siempre pongo este cuadrito que a mí me ayuda precisamente a entender la organización y espero que a ti también. Insisto, hago un pequeño paréntesis, muchachos, preguntas que tengas, hazlo, ¿ya? Hazlo. Abre tu micro, ya la pregunta, pon en el chat interno, ya, y termina la pregunta que te desee, repito, mientras que yo te pueda ayudar, con todo el gusto del mundo, precisamente se termina respaldando. Ahora, regresamos, ya regresamos. Cuando hablamos de la organización política, hay que tomar en cuenta lo siguiente, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Te he dicho hace un rato, ya, que la organización social básica del mundo andino termina siendo los AIUs, ya, termina siendo los AIUs. ¿Y qué es una AIU? Ya, aquí está. Una AIU, ya, una AIU que está con este cuadradito de color verde, es un conjunto de familias, es un conjunto de familias nucleares. ¿Qué es una familia nuclear? Te dejas un papá, mamá, hijos, es una familia nuclear. Pero varias familias unidas por lazos de sangre, tíos, primos, sobrinos, nietos, o por lazos religiosos, ¿ya? Una banda o una familia A se juntó con una familia B porque consideran que su tótem o su animal sagrado termina siendo el cóndor, o para que no se peleen terminaron casando al hijo de una familia A con el hijo de una familia B y se terminaron uniendo. Por algún lazo, ¿ya? Estas familias van a terminar uniéndose y van a formar un AIU. Entonces, como espero que se entienda acá, un conjunto de familias van a terminar formando un AIU. Pero en el mundo andino no existe solamente un AIU, hay múltiples AIUs, ¿ya? Entonces, un conjunto de AIUs, ya ubicados geográficamente cerca entre sí, en la época incaica van a terminar siendo parte de una provincia, y a esa provincia se le conoce con el nombre de Huama, se le conoce con el nombre de Huamaní. La provincia Huamaní, ya la provincia Huamaní no es una, sino hay varias provincias Huamaní en su conjunto van a terminar formando un suyo. Y recuerda que los suyos fueron 4: el Chincha suyo, el Anti suyo, el Coya suyo, el Conti suyo. Y la unión de los 4 suyos va a terminar formando el Tawan suyo. ¿Ya? No te olvides tú, no te olvides tú. Para que le entiendas, esta forma de organización que yo les pongo en este cuadro es lo mismo que hablar de la organización actual del Perú. El territorio peruano, ya el territorio peruano está, la patria está dividida en regiones, ¿ya? O departamentos. Y recuerden que las regiones o departamentos están divididas en provincias y las provincias en distritos, ¿ya? Para que lo entiendas así. ¿Quién lidera políticamente un distrito? Lo lidera el alcalde distrital. ¿Quién lidera una provincia? El alcalde provincial. ¿Quién lidera un departamento o región? El gobernador regional. ¿Y quién gobierna el país? Lo termina liderando el presidente de la República. Entonces, es la misma organización. El Tahuantinsuyo termina siendo los dominios del imperio, divididos en 4 regiones o suyos. Cada región está dividida en varias provincias y las provincias o divididas. No te olvides tú. Cuando hablamos, ya, cuando hablamos de esto, recuerden además, y eso es lo que ya es liderado por parte de un padre de familia. Y ese padre de familia o líder de la familia se le conoce con el nombre de Purej. Ya te decía, ese líder de familia, el AIU, el conjunto de familias, tiene un líder. Y el líder de un AIU se le conoce con el nombre de Curaca. Ya se le conoce con el nombre de Curaca. Ahora, recuerda además que el conjunto de AIUs va a terminar formando una provincia Huamaní. Y esa provincia Huamaní va a ser dirigida por parte de un líder llamado Tópico o Apunchica. ¿Ya? No te olvides. A ver, pregunta muchachos, para ver si estás vivo. ¿Me están escuchando? ¿Ya? ¿Se me está lajeando la señal? ¿O estamos normal? A ver, muchachos, den señales de vida. ¿Ya? ¿Se escucha normal? ¿O hay algún vivo problema con la señal? Así, a veces se lajea un poquito, ¿ya? Pero por lo general está normal la señal, ¿no? Ya, bacán, ya bacán. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Ya? ¿Cómo es esto, profe, del Tocrico? Vuelvo a repetir. Una provincia omaní la termina dirigiendo un personaje llamado Tocrico Huapunchic. ¿Ya? Él es el jefe de una provincia.
por una provincia. Ahora, ¿ya? Un conjunto de provincias forman el suyo, y el suyo es dirigido por parte de un personaje llamado Apocuna o Aposuyo, también denominado como Suyuyuc Apu por parte de algunos autores. ¿Ya? Nada más, ya nada más, no hay mayor problema con respecto a eso. Ahora viene la parte un poquito complicada, el tema del Inca. El Inca es la máxima autoridad del gobierno, sí, pero hay que tomar en cuenta que en el mundo andino se terminaba practicando la dualidad, y es ahí donde viene un problema. ¿Por qué? Porque desde que nosotros hemos estado en el colegio, nos han terminado enseñando qué. Ya nos han terminado enseñando qué. Que el primer Capa, luego viene Sinchirroca, luego viene Yocurupanqui, Maitacapa, Capayupanqui, Incarroca, Yaguaruaca, Huiracocha, Pachacuti, Tucayupanqui, Huaynacapa, Huascaracabal. ¿Ya? O sea, un inca tras otro. Y eso no es cierto. ¿Ya? Eso no es cierto. Que los primeros incas, entre Manco Cápac y Capa Yupanqui, terminaban siendo de la dinastía Urin o sacerdotes, y de Inca Roca en adelante son de la dinastía Ana o militares. Eso no es verdad. ¿Verdad? Lo que realmente sucedió es lo siguiente. En el Tahuantinsuyo o en el gobierno incaico se incluyeron dos incas. Un inca de la parcialidad Urin o del grupo de los sacerdotes y un inca de la parcialidad Ana o del grupo de los militares. La particularidad está en que en una primera etapa, los que tenían más poder eran los sacerdotes. Y desde Inca Roca en adelante, quienes más poder tienen terminan siendo los de la dinastía Ana, de la parcialidad Ana. Por eso dice acá. Cuando hablamos de los incas, en realidad habían dos incas. Uno que era el líder religioso, el líder de los Urin, que era el Huila Humo, o sumo sacerdote del sol, y estaba el otro, que es el de la parcialidad Ana, que terminaba siendo el llamado Zapac Inca, el que termina teniendo el control de la administración política y militar, ya, y militar y administrativa. Entonces, se dividían la chamba. Uno terminaban siendo los líderes religiosos y otros eran los líderes políticos, militares y administrativos. ¿Ya? Así que el Zapac Inca termina siendo el Inca de la parcialidad Ana, que va a terminar adquiriendo cada vez más poder desde Inca Roca en adelante, pero mucho más con Pachacútec en adelante. ¿Ya? No se olviden, nunca hubo uno, sino hubieron dos, y algunos autores dicen de hasta 3 y 4 incas a la vez. Pero vamos a dejarnos solamente con el tema de la dualidad. ¿Ya? ¿Qué más? Así como están ellos, recuerden que hay otros funcionarios del gobierno. Tenemos, por ejemplo, aquí tenemos al Tahuantinsuyo Camachic. ¿Ya? ¿Qué es el Tahuantinsuyo Camachic? Si bien el Inca es la máxima autoridad del gobierno y lo que él establece ya se termina cumpliendo, tomen en cuenta que el Inca, para poder tomar decisiones, tenía un grupo de asesores. ¿Ya? Entonces, el Tahuantinsuyo Camachic es el Consejo Imperial. Cuando el Inca quería plantear algo, decía, a ver, vengan los jefes de cada uno de los suyos, que conocen sus respectivas provincias. Denme informes y sugerencias de qué cosa es lo que debo hacer. En base a los informes y sugerencias, el Inca tomaba una decisión. Ese grupo de consejeros, de asesores para poder tomar decisiones, se le conocía con el nombre de Tahuantinsuyo Camachic. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? El Inca, para poder tener un control efectivo y eficiente de las diferentes regiones, terminó teniendo un funcionario de certera confianza llamado el Tucuirricuy o Tucuirricu, ¿ya? Los ojos y oídos del Inca. Él terminaba teniendo la tarea de supervisar y fiscal supervisa que los apocunos o que los apocunas y aposuyos, ya aposuyos trabajan eficientemente. Él también tiene que supervisar que los apunchigotocrico, que los curacas terminen haciendo su trabajo, que no haya corrupción, que no haya protestas masivas por parte de la gente. Ellos tenían sus soplones llamados michik en diferentes pueblos, y en base a este informe es que el Tucuirrico repite llegada como un fiscalizador. Insisto, que es un fiscalizador, él llega y termina pidiendo informes en nombre del Inca. Y si él termina viendo de que hay algo extraño, él termina aplicando sanciones. La sanción puede ir desde un llamado de atención, ya, de un llamado de atención, hasta terminar retirándote del cargo de manera pública. ¿Ya? No se olviden de eso. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Hace un rato les hablaba del Auti. El Auti termina siendo de los hijos varones del Inca el que tiene las mayores capacidades, ¿ya? Aptitudes para poder gobernar. Aquel que conoce de administración, de política, de religión, de organización militar, él es el que tiene precisamente la primera opción para poder ser el sucesor al trono. ¿Ya? También tienes al Apu Quispay, que es el jefe del ejército de los incas. Tienes a los Quipu Camayox. El Quipu terminan siendo estas cuerdas anuladas que contienen información, ¿ya? En su interior. En ellas se terminaban poniendo información sobre los censos,
la cantidad de personas vivas y muertas en un territorio, la producción y los tributos que terminan pagando. Aquel que lleva esos registros en cuentas van a terminar siendo los Camayocs. El Colca Camayoc es el que administra una colca, que son los almacenes del Estado. Estos almacenes del Estado servían para poder mantener a los miembros del gobierno, nobleza, funcionarios, militares. Pero en caso que haya una grave crisis de alimentos para la población, las colcas también terminaban siendo abiertas para ser repartidas los alimentos entre los miembros del AIU. Toma en cuenta que una colca era una ciudad llena de alimentos, como terminaban llamando los españoles. Una colca, dicen los españoles, podía alimentar a 10 ayllus durante 2 años. ¿Ya? Saca tu cuenta, ¿ya? Saca tu cuenta. Un ayllu en promedio viene teniendo 1000 personas, ¿ya? Entonces tienes 1000 personas por 10, porque son 10 ayllus, ¿ya? Son 10 ayllus, que van a comer 2 años, o sea, multiplícalo por 2 y por 365, que son los días del año, y por lo menos con 2 raciones de alimentos al año. Toda esa multiplicación es la cantidad de alimentos que tiene una colca. Y esto lo va a terminar administrando el Colca Camayoc. Cuando te digo que se abren las puertas para repartir alimentos entre los ayllus, no es que se abren las puertas y la gente viene y saquea, no. El Colca Camayoc va a terminar administrando eso con los curacas o jefes de los ayllus. ¿Cuántas personas, cuántas familias hay dentro de tu ayllus? ¿Cuántas personas hay dentro de cada una de esas familias? ¿Ya? Entonces te voy a terminar dando alimentos para el próximo mes para cada uno de ellos. Y así comienza a repartir. Y así comienza a repartir. Es parte de la administración, dentro de estos almacenes. Así como tenemos a ellos, ahora nos vamos a ver el momento. Periodo curacal, periodo de la Confederación Cusqueña y periodo imperial. Cuando hablamos del periodo curacal, ¿nos referimos a qué? Nos referimos a la época inicial de los incas dentro del les te decía. Esta primera etapa termina haciendo referencia a la presencia inicial de los incas dentro del territorio cusqueño. Y ahí hay que tomar en cuenta algo. ¿Cómo llegan los incas al Cusco? Lo primero que hay que tomar en cuenta es el llamado origen mítico o legendario. De acuerdo a los mitos o leyendas, recuerden que los incas, de acuerdo al mito leyenda de Manco Cápac y Mamahuyo, Manco Cápac y Mamahuyo van a terminar siendo creados de la espuma del lago Titicaca por parte del dios Inti o el dios Sol. Manco Cápac, el dios Inti le entrega a Manco Cápac una vara de oro y le dice, anda, vete hacia el norte, donde según vas a formar un imperio. ¿A qué se hace referencia con esto? Lo que ellos están buscando es un territorio fértil, ¿ya? Un territorio húmedo donde poder cultivar, y por eso la referencia de la vara, ¿ya? Buscando precisamente un territorio donde poder asentarse. Según este mito, además, llegan al Cusco, al valle de Acamama. Y en el valle de Acamama, ¿qué encuentran? Que el Cusco ya está habitado, pero los pueblos terminan siendo bárbaros, ¿ya? Son pueblos que ya tienen una organización muy básica, porque no tienen gran adelante cultural. De tal manera que los incas, ¿ya? De tal manera que los incas le enseñan a estos hombres, o el inca, Manco Cápac, le enseña a los hombres a cultivar el maíz, y Mamahuyo le enseña a las mujeres a tejer, ¿ya? Los incas están llevando cultura o civilización. De acuerdo al mito de los hermanos Ayar, ya no hablamos de 2 hermanos, sino hablamos de 8, 4 varones y 4 mujeres, ¿ya? Que salen del Cerro Guanacaure y que van a terminar buscando precisamente dónde poder asentarse, ¿ya? Dentro de este mito, los hermanos varones van a ir desapareciendo. Al primero lo terminan encerrando, literalmente en un cerro, porque tiene demasiada fuerza y le temen, ¿ya? El otro se va a terminar convirtiendo en cóndor, le va a salir alas, y va a ir donde está el Inti o el sol para que les guíe o los guíe hacia donde tienen que terminar caminando, y luego se termina convirtiendo en un ídolo de piedra. Y los otros 2, seguidos de sus 4 hermanas, van a terminar llegando al Cusco. El Cusco estaba habitado. No eran bárbaros, como dice el otro mito, eran pueblos organizados que no están de acuerdo con la presencia de los incas, y va a haber una bronca por el acceso al territorio. Los incas logran vencer, entran precisamente
Los incas van a terminar llegando, ya llegando al territorio, los enfrentan y logran ingresar a la región de Cusco, al valle de Acapao, ya. Pero repito, en las dos versiones, ya en las dos versiones de la presencia de los incas en el Cusco, se habla, número uno, que ellos no terminan siendo nativos, se hablan que ellos son una población migrante, inmigrante que llega al territorio cusqueño, ¿ya? Un Cusco habitado, ¿ya? Con menor o mayor grado de desarrollo cultural, pero los incas van a ser un pueblito más en la región. Históricamente se considera que es muy probable que los incas tengan una procedencia tiahuanaquense, ¿ya? Tiahuanaquense, o puquina, de Opuquina. ¿Por qué? Uno, porque se habla de la Uticaca como parte de su mito de fundación. Número dos, porque los incas van a terminar utilizando, al igual que los nacos, los queros, ya como recipientes para poder utilizar o beber chicha de jora. ¿Ya? Por otro lado también tomen en cuenta que, por ejemplo, el idioma que los incas imponen dentro del Tahuantinsuyo termina siendo el runacini o quechua. Pero los incas no hablan quechua runacini, los incas hablan capaxini, la lengua de los señores, que termina siendo el puquina, ¿ya? Que termina siendo el puquina. Además, tomen en cuenta esto, vuelvo a repetir, sea como sea, ya sea que los tiahuanaco hayan ingresado de manera pacífica o violenta, ¿ya? Recuerden que ellos van a terminar siendo parte ahora de la historia del Cusco. Los incas van a terminar conviviendo con otros pueblos en la región en el llamado periodo Curacal, con los Poques, los Guayas, los Orcalizas, los Aguaceras, los Ayamarcas, los Andamarcas y varios otros pueblos más. Repito. Sea como sea, los incas eran un pueblito más dentro del Cusco, ¿ya? Y convivían junto con ellos, ¿ya? Y convivían junto con ellos. Con algunos eran aliados y con algunos eran antagonistas. El pueblo más poderoso ya del Cusco antes de los incas eran los incas. Y cuando se llama a haber precisamente un conflicto por el liderazgo de la región, ya por el liderazgo de la región. Ahora, en esta primera etapa, quien más poder tiene termina siendo la dinastía de los Uli, ¿ya? El grupo de los sacerdotes, ¿ya? Y hay que tomar en cuenta que los gobernantes de esta época terminaron siendo Manco Cápac, Sinchirro, Carioca Yupanqui, Maita Cápac y Capa Yupanqui. Ninguno de ellos tiene el título de Inca, ¿ya? Todos tienen solamente una palabra común, Manco Cápac, Maita Cápac, Cápac Yupanqui. Cápac significa señor, ¿ya? Señor. Ellos eran gobernantes de este pueblo, ya dentro de los señores de este pueblo dentro de la región del Cusco. Ahora, insisto, en este periodo son varios pueblos que conviven en la misma época, sin un gobierno unificado. ¿Cuándo es que esto va a comenzar a cambiar? La vez pasada hablamos de ellos. Desde la zona de Andahuaylas, ya de la zona de Apurímac, hay un pueblo que comienza a expandirse. Los chancas se expanden por Apurímac, por la zona de Ayacucho, por la zona de Huancavelica, hacen una alianza con los huancas de la zona de Junín, ¿ya? Y tienen como principal objetivo tomar el control del valle fértil de la región del Cusco, ¿ya? Ante esa amenaza de invasión de los chancas sobre el territorio cusqueño, los diversos pueblos del Cusco terminan estableciendo entregar el liderazgo militar y defensivo del Cusco a los incas, Desde ese momento, el liderazgo inca va a ser tomado por parte de los Hanan, ya por parte de los militares, con Inca Roca a la cabeza, quien organiza dos cosas. Uno, un ejército cusqueño, que logra frenar el avance de los chancas, ya consolidando el liderazgo de los incas en la región, pero además de eso va a terminar construyendo el Yachayhuasi. El Yachayhuasi, como dice, es la casa del saber. Es un centro de educación para los nobles, para que aprendan a gobernar, para cuando tengan un cargo en el gobierno en un momento determinado. Después de Inca Roca, Yaguarhuaca y Huiracocha también van a terminar enfrentando ya amenazas de invasión por parte de los chancas. Pero es en la época del Inca Huiracocha en una amenaza mayor por parte de los chancas hace que este Inca y los nobles cusqueños se retiren del Cusco porque tienen miedo de terminar siendo asesinados. Uno de los 70 hijos de Huiracocha, Tusi Yupanqui y dos hermanos más son los que organizan la defensa del Cusco pidiendo apoyos a los pueblos de los alrededores y van a terminar enfrentando y derrotando a los chancas en la batalla de Yaguarpampa.
La batalla de Huarpampa en realidad es una batalla legendaria. No sabemos si existió o no existió, pero en las crónicas se habla de que esta victoria es la que determina, ya la que determina, uno, que el territorio cusqueño no haya sido sometido, y dos, la que determina el inicio de la expansión imperial de los incas. A partir de la victoria, ya de la victoria en Yaguarpampa, Pachacútec decide ya perseguir a los chancas. Derrota a los chancas en Apurímac, derrota a los huancas en la zona de Junín. Luego de eso va a terminar viajando hacia el Cusco y en el Cusco va a ser reconocido como inca. Primero por su padre y luego por parte del grupo sacerdotal. Y es ahí donde pasa a llamarse Pachacútec. Pachacútec ya inicia la época imperial. Con este personaje, repito, se somete a los chancas, quien reorganiza la ciudad del Cusco. ¿Ya? Ya, les decía, una interrupción en la Matrix. ¿Ya? Entonces, te decía, Pachacútec, ya Pachacútec, después de haber derrotado a los chancas, los huancas y a los collas de los reinos aymaras, se queda en el Cusco y va a organizar el gobierno. ¿Cómo lo hace? Divide el imperio en cuatro suyos, ya va a terminar organizando la mitad o el trabajo del pueblo en favor del Estado. También va a terminar estableciendo Pachacútec, por ejemplo, la reconstrucción de la ciudad del Cusco, recanaliza las aguas de los ríos como el Tulumayo para evitar inundaciones, va a terminar mandando a reconstruir la ciudad con grandes bloques de piedra talladas entre sí para poder hacer la gran arquitectura de los incas. Se amplía y mejora la construcción del Inti Cancha, que era el templo al sol, lo llamado Coricancha, el templo de oro. Se va a construir el templo del Kiswar Cancha, el templo al dios Viracocha. Se va a terminar construyendo el templo del dios Quillapa llamado Sacsayhuaman, que lo termina su hijo Tupayupanqui, y así por el estilo. Se van a construir una vivienda en un lugar de refugio para la panaca de Pachacútec, que termina siendo lo que llamamos Machu Picchu, ¿ya? Y así por el estilo, ¿ya? Y así por el estilo. Ahora, ¿ya? Mientras que Pachacútec ¿ya? Tenía el control del gobierno en la zona del Cusco, su heredero al trono, su Auqui, Tupac Yupanqui, es el que va a continuar las acciones armadas de expansión territorial. Pues en esa época tenemos dos incas, el inca administrativo y el inca militar. El inca militar. Tupac Yupanqui, repito, todavía no tiene el título de inca, pero, repito, de sus acciones militares se va a terminar teniendo una cada vez mayor expansión. Por eso, si tú ves este cuadrito acá, termina diciendo, los territorios de Naranja fueron conquistas de Pachacútec, ya, poner como jefe militar. Los territorios de Guinda son los territorios de Pachacútec como inca y Tupayupanqui como jefe militar. En este proceso de expansión, Tupayupanqui termina encontrando un territorio, un pueblo gigante. Él somete a los Ishma, ¿ya? Que se encuentran en el valle del río Lurín al sur de Lima, ¿ya? Y sabe de que al norte, ya entre Lima y Tumbes, está el pueblo de los Chimú, el pueblo Chimú, que como habíamos dicho la vez pasada, era el otro imperio que venía creciendo. Mientras que los incas son el imperio serrano andino, los Chimú eran un imperio costeño pasando de norte. Tupayupanqui, para someter a los chinos, en lugar de avanzar de sur a norte hasta Chanchan, decidió meterse por la sierra, por eso es que tiene la conquista de ese territorio de Guinda en la sierra. ¿Ya? Toma la sierra y, como ya hemos dicho la vez pasada, bloquea y destruye el acceso del agua de la sierra a la costa, destruye los canales de regadío, los bloquea para que no tengan alimentos, ¿ya? Para que no tengan alimentos. Como el agua escasea, los alimentos también, ya la gente del Chimú le echa la culpa a su gobernante termina haciendo sacrificios humanos en gran cantidad, pero esto no funciona y la crisis se agrava, la crisis se agrava. Debilitado el gobierno Chimú, los incas llegan hacia el territorio de la costa norte, terminan diciendo a la gente que si le rinden culto a su dios Al-Inti, este les va a solucionar los problemas. La gente lo hace y comienza a llegar las aguas de los canales a la costa porque los incas permiten el paso del agua y la gente está contenta, ¿ya?
Sin mayor violencia, los incas terminan sometiendo a los chimú, que recuerden que a su rey Chancama lo terminan llevando al Cusco, pasan con la hermana Yupanqui y los someten bajo su mando, parte del sistema. ¿Ya? Tupayupanqui, ya Tupayupanqui, y este terminó siendo el punto fundamental. ¿Ya? Este termina siendo el punto fundamental porque precisamente la victoria sobre los Chimú es la que va a terminar definiendo la derrota del único pueblo que le podía hacer la competencia a los incas. Cuando Pachacútec muere después de muchos años, Tupayupanqui pasa de Auqui a Inca, ¿ya? Y como Inca continúa la expansión, ¿ya? Va a terminar sometiendo a los Chincha, por ejemplo, ¿ya? Y va a terminar tomando las tierras del Collasuyo y el Collasuyo principalmente, llegando como límite a la frontera sur, que es el río Maule. Ya no se olviden ustedes. Ya, el cierre de la frontera sur. Ahora, cuando muere Tupayupanqui, el nuevo Inca termina siendo Huayna Cápac. Y ahí hay un problema. ¿Cómo Huayna Cápac asciende al gobierno? ¿Cómo muere Pachacútec de viejo? ¿Cómo muere Tupayupanqui y lo mata? ¿Quién lo mata? Una de sus concubinas. Tupayupanqui al parecer no respeta el hecho de que hay varios hijos que él tiene con las diferentes concubinas, y no respeta el hecho de que puedan mostrar sus capacidades para poder llegar a ser los próximos herederos al trono. ¿Ya? Tupayupanqui escoge a Huayna Cápac, su hijo con la colla, para que sea el nuevo gobernante, y esto molesta a las panacas, y una de las mujeres de esas panacas, la concubina, lo termina asesinando. Huayna Cápac es protegido ya por parte de los militares, y luego termina ascendiendo a tomar el control del gobierno. Con él como gobernante se va a lograr la máxima expansión, los territorios amarillos, en la zona de la Selva Alta con los Chachapoyas, y va a terminar tomando los territorios de Ecuador y Colombia hasta el río Ancasmayo. Pero si bien con Huayna Cápac se logra la máxima expansión, no tiene tantas conquistas como Pachacútec o Tupayupanqui. Aparte está obteniendo territorios que no terminan siendo de los más fértiles ni los más productivos. ¿Ya? Otra cosa más, Huayna Cápac se da cuenta de un problema. Los territorios del norte están cada vez más alejados de la capital. Y por eso es que algunos autores consideran de que Huayna Cápac terminó utilizando una ciudad llamada Tumebamba, Quito, como una suerte de segunda ciudad capital, que le termina permitiendo administrar los territorios del norte y continuar con la expansión territorial. ¿Ya? Segundo, durante su gobierno hay una inmensa cantidad de pueblos que se rebelan contra los incas, ¿ya? Sobre todo los del norte, los recientemente conquistados. Pastos, Pumpis, Cayanes, Cañari, Chachapoyas, Huaylas, etc. ¿Por qué? Porque quieren recuperar su independencia, y esa es una muestra de que el imperio inca todavía no estaba consolidado. Huayna Cápac le da la tarea a Atahualpa de acabar con estas rebeliones, y Atahualpa ataca violentamente a estos pueblos rebeldes y los somete. ¿Ya? Pero cuando Huayna Cápac fallece, al parecer de viruela o sarampión, porque durante su gobierno llegan por primera vez los españoles, ¿ya? Sin que hayan tenido contacto directo con él, van a terminar recibiendo enfermedades. ¿Ya? Cuando muere Huayna Cápac, pone a Atahualpa para que sea el inca, el gobierno, pero este no acepta. ¿Por qué? Porque su padre Huayna Cápac ha muerto de manera extraña y Tupayupanqui terminó siendo asesinado. O sea, ser inca termina siendo una actividad de riesgo. Atahualpa no acepta el cargo, y termina siendo nombrado como nuevo gobernante Huáscar, ¿ya? Más ligado al grupo de los Suris, más ligado al grupo religioso. Cuando Huáscar está en el trono, comete algunos errores, ¿ya? Primero, el imperio inca, como lo puedes ver en el mapa, ya no se extiende a la misma velocidad que antes. Y como no se extiende a la misma velocidad, ¿qué cosa fue lo que pasó? Huáscar lo que termina decidiendo es que las tierras que Tupayupanqui había entregado a las panacas, ¿ya? A las familias reales, en propiedad, el inmenso número de nobles militares y funcionarios que se vive teniendo. Esto a las panacas no le gustó. La panaca de Pachacútec va a terminar promoviendo un golpe de Estado contra Huáscar, utilizando a Atahualpa como cabeza precisamente de ese golpe de Estado. ¿Ya? Todos estaban de acuerdo, las panacas estaban de acuerdo porque no les había gustado lo que Huáscar había hecho. Pero la otra familia poderosísima, la familia de Tupayupanqui, se dio cuenta de algo.
que si Atahualpa gana, en realidad los que van a gobernar son la familia de Pachacuti, y eso no lo podemos permitir. La familia de Tupac Yupanqui decidió respaldar a Huáscar en este conflicto interno por el poder y decirle lo siguiente: cuando tú ganes, porque vas a ganar con nuestro apoyo, ¿ya? Una vez que lo hagas, les quitas a las panacas todas sus propiedades, menos a la nuestra. En realidad, esta denominada guerra civil, en la parte final del imperio, no terminó siendo la guerra entre Huáscar y Atahualpa, fue la guerra entre las poderosas panacas, ya, por el control del Estado. Repito, ya la panaca Atahualpa y Huáscar peleándose, o la panaca de Pachacuti y Tuteyupanqui, a través de Atahualpa y Huáscar peleándose por el control del gobierno. ¿Quién ganó la guerra civil? La gana Atahualpa. Huáscar va a terminar siendo capturado, tomado prisionero, y Atahualpa está celebrando su victoria en Cajamarca, lo cual le duró muy poco porque los españoles nos terminaron sometiendo. En términos culturales, comencemos por el tema de la religión. La religión incaica es una religión vista porque los incas respetan el culto a los diferentes dioses de las diferentes regiones. Además, ellos adoran a los elementos de la naturaleza como divinidades: el sol, la luna, las estrellas, el rayo, el mar, la tierra, ¿ya? Son precisamente divinidades. Y a cada uno de estos elementos de la naturaleza le dan vida, le dan un alma, ¿ya? Para que se relacionen entre sí. Son esposos, son amigos, son contrincantes, ¿ya? Son contrincantes. Pues a cada uno le dan una historia en particular. Los incas permiten, repito, el culto de los diferentes dioses, pero ellos van a terminar teniendo a su dios principal. El dios de los incas es Inti, e Inti se va a convertir en el dios de todo el Tahuantinsuyo. O sea, todos tienen que respetar al Inti como el dios principal, y yo respeto de que tú creas en otros dioses regionales. No hay ningún tipo de problema, ¿ya? ¿Quiénes son los dioses que destacan? Viracocha, considerado como creador de los hombres y ordenador del mundo. Inti termina siendo la divinidad solar, el dios principal de los incas. Pachacamac termina siendo el dios de los movimientos telúricos. Además, su templo es donde se dan los mejores oráculos, ¿ya? Iapa es el dios rayo, ¿ya? Termina siendo la luna. Pariacaca termina siendo las lluvias torrenciales, importantes para el cultivo. Los maquis son las momias de los incas, y así podemos hablar de diferentes divinidades en el mundo andino. La cosmovisión. ¿Cómo es que los incas se ven en relación a la naturaleza? Ellos consideran que el universo, la naturaleza, está dividido en tres planos: el mundo de arriba, el mundo de acá y el mundo de abajo. El mundo de arriba, la tierra de arriba, es el Anampacha, y en el Anampacha están los dioses del cielo, los dioses celestiales: el sol o Inti, la Quilla o Luna, Pariacaco, las lluvias torrenciales, y Yapa o el rayo, ¿ya? En el mundo de aquí está el Kai Pacha, la tierra de acá, y acá viven los humanos, los animales y las plantas, ¿ya? El mundo de los hombres, el mundo que nosotros vemos. Y debajo de ella está el Ucupacha o Ucupacha, ¿ya? Que es la tierra de abajo. En la tierra de abajo, ¿quién está? Está la Pachamama, la diosa protectora de los alimentos, y sus hijas llamadas Conopas, que eran las que protegían los cultivos, ¿ya? También está Pachacama, el dios de los movimientos telúricos. También está Maru, que termina siendo la serpiente que cuando el se entra en caos, ya sale desde el centro de la tierra hacia el Caipacha para ordenar el mundo, ¿ya? También están las almas. Los muertos supuestamente van hacia el submundo, pero no creas de que es una suerte de infierno, ¿no? Cielo arriba para los buenos, infierno para los malos abajo, no. Es como la visión griega que en el Tártaro, en el submundo, está el Hades, y ahí están precisamente todos, ya, las almas de las personas fallecidas, ¿ya? Así como está esto, recuerden que la educación, había una educación formal, la cual se hacía en la escuela, era para los nobles en el Yachaywasi, con un profesor llamado Mauta, que es el que va a definir las cualidades de cada uno de los alumnos. Y tienes la educación no formal, ¿ya? Que termina siendo cuando un padre campesino le enseña a su hijo a cultivar, o un padre ceramista le enseña a su hijo a hacer una cerámica, ¿ya? Lo termina siendo la educación no formal porque no se hace en una escuela. En arquitectura, recuerden que sus construcciones van a terminar siendo de gran tamaño monumental, simétricas, porque si yo hago una construcción de los incas y lo parto a la mitad, la parte 1 y la parte 2 son exactamente iguales. Utilizan grandes bloques de piedra, por eso se dice que es una arquitectura megalítica. Las piedras van a terminar siendo talladas, dándoles diferentes ángulos, ¿ya? Para que calcen unas con otras. Como tienen muchos ángulos, se le llaman poligonales, ¿ya? Además de eso, recuerden, ya repito, que sus piedras son talladas y superpuestas. No utilizan ningún tipo de barro o cemento para terminar distinguiendo una piedra con otra. Solamente son superpuestas, y son superpuestas a tal nivel de que ni siquiera una hoja de papel puede entrar entre una piedra y otra, ¿ya? Para que tengan la fineza con la que se va trabajando. Destacan construcciones religiosas como Coricancha, el Templo del Sol, construcciones de carácter militar como Ollantaytambo, y construcciones de carácter civil como Machu Picchu, que es
el lugar donde estaban las panacas de Pachacute. En la textilería, recuerden que van a utilizar la fibra de alpaca y vicuña principalmente como elemento para poder producir, ¿ya? Recuerden, y eso ya que le dije hace un rato, esto se podía hacer por parte de las mujeres en el espacio doméstico, como también una producción estatal a través de los yauts. Había diferentes tejidos, finos y, digamos, más rústicos, hechos para la población. Los rústicos hechos para la población se llamaban navascas y el más fino se llamaba cumbi, que era entregado precisamente por el Estado a los nobles o militares que han hecho algún tipo de trabajo favorable para ellos. Cada uno de ellos, por ejemplo, aquí hay una imagen ya de una abasca que viene teniendo varias cuadrículas. Cada una de esas cuadrículas se les conoce con el nombre de tocapus, que vienen teniendo símbolos en su interior. Y algunos autores consideran que esta es una suerte de vela inmóvil. Estos cuadritos representan de qué familia vienes, qué actividad realizas, si es que has terminado siendo rebelde contra el gobierno y demás. Era una forma de poder identificar. Además de eso, ya habían tapices, que eran como suerte de ¿no? ponchos, llamado uncus, ¿ya? Y otros más. Para terminar, tenemos el caso de la cerámica, del modelo tehuanaco, y los grandes recipientes para la chicha, que se le conoce con el nombre de los urcus, que tienen forma así de cebolla. ¿Ya? También tienes platos, que si te das cuenta eran tomados por un asa, servían para poder comer porque tenían cucharitas, y abajo tienes un piquito, y este pico sirve para terminar bebiendo los jugos de lo que terminaban comiendo. ¿Qué pasó al final con los incas? Tú ya sabes, ¿ya? La guerra entre Huáscar y Atahualpa los termina debilitando y esto va a terminar facilitando la invasión de los españoles posteriormente. Vamos a terminar la clase, ya vamos a terminar la clase viendo lo que falta, ya que terminan siendo las preguntas dirigidas. ¿Ok? Vamos a ver las preguntas dirigidas por acá entonces. ¿Ya? ¿Me confirman que pueden ver las dirigidas, muchachos? ¿Ya? Confirmen por el chat que se puede ver las dirigidas. ¿Se me escucha, disculpe? Sí, se visualiza, perfecto. Ya, perfecto. Entonces, vamos a ver. Pregunta número 1. Acá. Observe la siguiente imagen del tamantinsuyo que indica la alternativa correcta. Ahí te estamos hablando de los 4 suyos y ya vamos a ver cuál es la pregunta exacta. La pregunta me dice, ya, dice, el Tahuantinsuyo abarcó territorios de hasta 5 países actuales. No, no abarca 5. Acá mira el mapa y vamos a terminar encontrando esto. A ver, vamos a reducir un poquito la imagen, ¿ya? Acá dice Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Entonces no abarca 5, sino 6. Dice, 2. Los incas se expandieron recorriendo longitudinalmente los Andes, es decir, de norte a sur. Sí, este va a terminar siendo precisamente la zona de dominio que ellos van a terminar teniendo. C. El imperio incaico abarcó íntegramente el actual territorio peruano. Y la respuesta es no, porque la zona de la selva baja me parte de sus dominios. Y dice, D. El Chinchaysuyo estaba ubicado al sur del imperio incaico y la respuesta es no, estaba hacia el norte. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la clave? ¿Ya? La clave terminaría siendo la B, ¿ya? La B de bandera. ¿Ya? No te olvides. En la pregunta número 1, la B. Vamos a la pregunta número 2, y la pregunta número 2, ¿qué cosa nos dice? ¿Ya? La pregunta 2 dice, cuando indicamos que la economía incaica estuvo regida, ya regida eh, bajo esta norma general que, a ver, cuando indicamos que la economía incaica estuvo regida bajo esta norma general que dirigió la Organización Económica y Social de los Ayllus, en la cual existía una permanente colaboración tanto en las actividades agrícolas como en las pastoriles, incluso entre los mismos jatumbunas, nos estamos refiriendo a, cuando hablamos de permanente colaboración, estamos hablando de de la reciprocidad. Y esto lo terminamos encontrando en la alternativa B, ¿ya? Recuerden que el principio de reciprocidad es lo que va a terminar estableciendo ese trabajo colectivo y conjunto de manera masiva. Pregunta 3. El Estado incaico en su proceso de expansión se hacía del control de las tierras de los pueblos sometidos y luego de ello generaba un reparto de la misma en 3 porciones, tierra del Inca, del Sol y del Ayllu. De esta última salían los topos o tierras entregadas a las familias, logrando con esto último. Cuando el Inca le termina entregando tierras a cada familia, lo que va a terminar logrando es asegurarse que ellos trabajen para el Estado a través del sistema de la mitad. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la clave? Dice, logrando con esto último, ¿un comercio? No. El abastecimiento de almacenes de los ayllus no, al contrario, el trabajo para el Estado.
Garantizar el trabajo del pueblo a favor del Estado es la mejor clave. Y la construcción de una infraestructura como principal medida, no, no era lo principal. Lo principal era el trabajo. Dentro de ese trabajo tenemos el cultivo de las tierras y las construcciones. Así que la mejor clave es la C. Señal de alternativa incorrecta en relación a los incas. Ah, los Hatun Runas eran el único sector obligado a mitad. ¿Ya? Sí, eso sí es correcto. Las vírgenes del sol habitaban en el Ayahuasca, sí. Los yanaconas eran el sector de la servidumbre de la nobleza, también. Los jefes de los pueblos sometidos conformaron la nobleza de sangre. No, la nobleza de sangre son las familias de los incas. La nobleza provincial terminan siendo los líderes de los pueblos sometidos. Entonces, la que no es correcta es la de 5. ¿Ya? A ver, los entes exclusivos se dedicaban por el resto de su vida al servicio de la nobleza incaica. ¿Ellos quiénes eran? Ellos eran los yanacones. Entonces la 3 va con la A. Ya la 3 va con la A. Dice, los visitadores que vigilaban el cumplimiento de las leyes al interior del imperio, que son los tupi, ¿ya? El que va a terminar haciendo, ya, de que todo se cumpla de acuerdo a lo que el gobierno pide. Entonces la B va con 1. 1B, 3A. 1B, 3A, ¿cuál sería la clave? Sería esta de acá, la A de avión. Solamente para confirmar. ¿Quiénes son los curatas? Son los nobles advenedizos o los nobles de las provincias encargados del gobierno unai. Bacán, ¿ya? En la 5 la clave es la de avión. Pregunta número 6. Pachacútec también engrandeció el Cusco, ¿ya? Donde construyó los templos de Sacsayhuamán. Puede ser, por ejemplo, Quihuarcancha o puede ser el templo del Coritancho. ¿Ya? A ver, dice, mandó a construir el Adiahuasi, Casa de las Escogidas o Vírgenes del Sol, y el Poquen Cancha, que es el Museo de los Incas. Fuera del Cusco ordenó la construcción de centros administrativos como Yaretambo, Machu Picchu y Vilcabamba. Cada una de estas son ciudades administrativas y se les conoce con el nombre de yactas. Así que la mejor clave en esta pregunta número 6 es la clave de heredero. Pregunta número 7. Respecto al origen histórico de la sociedad incaica, el planteamiento más aceptado señala que ¿ya? Sobre los incas, ¿ya? Dice, eran fundadores del Cusco, ¿ya? Y fueron descendientes directos de los Wari. No, de los Wari no, de los Tiahuanaco, de los chinas, ¿ya? Fueron aymaras que fundaron el Cusco en el Valle de Camama. No, los aymaras al parecer llegan al territorio titánico y votan a los Tiahuanaco. Dice, sí, eran los hermanos Ayar. No, no es la parte histórica, es la parte del mito de la leyenda. Eran taipicalas o procedentes de Tiahuanaco que llegaron al Valle de Camama y se posicionaron en las tierras del primitivo Cusco. Eso es correcto. Los incas históricamente son tiahuanaquenses, ¿ya? O taipicalas que han terminado proviniendo desde esa región hacia el Cusco. 8, 3 más para acabar. La confederación se estableció como forma de defensa haciendo los chancas, los turimas que querían invadir el territorio. 9, respecto a la formación del Tahuantinsuyo, podemos afirmar, dice, Pachacútec comenzó a formar el imperio tras la batalla de Huarpampa. Sí, ya eso termina siendo correcto. Tupayupanqui consiguió la máxima expansión territorial del imperio. No, es Huayna Cápac, que logra las mayores conquistas. Huayna Cápac fundó Tumebamba y se convirtió en la segunda capital de Tahuantinsuyo. Tumebamba la funda Tupayupanqui, pero es Huayna Cápac quien termina estableciendo este proceso de convertirle en una segunda ciudad administrativa o capital. Y Tupayupanqui dividió el imperio en 4 suyos, no, Pachacútec. Así que la que es correcta termina siendo que Pachacútec comenzó a formar el imperio tras la batalla de Huarpampa, la A. Y la última dice, no puede ser considerado como una de la causa directa del imperio incaico a manos de los españoles. ¿Ya? No es considerado causa directa de la caída del imperio incaico. La muerte por epidemias, sí va a terminar debilitando, ¿ya? O va a terminar reduciendo tremendamente la población, ¿ya? Pero no es inmediato, ¿ya? No es inmediato. Las muertes van a hacerse en el lapso de un siglo. Vamos a ver qué hacer. Tehuacatá sí debilita tremendamente a la élite incaica y esto facilita la victoria española. El mayor poder de los dioses cristianos. No, pues eso termina siendo solamente una justificación para decir por qué es que ellos ganaron. Dice, y el apoyo de diversas etnias, sin duda, ¿ya? Huancas, Huaylas, Chancañari, Chachapoya, son muchos pueblos que ven a los españoles la forma de recuperar su independencia y esto va a sumar a su fuerza. Entonces, la que no es solamente es una justificación del poder que ellos van a terminar argumentando tener. ¿Ok? Pues en esa pregunta 10 la clave es la C. Tomando en cuenta eso, muchachos, hemos acabado la clase de hoy. La siguiente semana vamos a continuar y tenemos que ver el tema de la invasión al Tahuantinsuyo, las guerras civiles, resistencia e seguramente el inicio del sistema virreinal.
Así que vengan estudiando, por favor, para poder seguir avanzando, porque el tiempo siempre va a ser muy corto. ¿Ok? Los muchachos, cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana.